Bien, primero agradecer la invitación aquí y que es un honor siempre estar con el profesor Rayo, que es un académico de primera, honrado como pocos, y para mí es un honor que se me considere a su altura, eso ya de entrada. Se me considera digno de debatir con él. Bien, y por supuesto el doctor Krause, que siempre le gusta moderar estas cosas. A ver, yo los argumentos del profesor Rayo no los comparto. No es que estén mal, obviamente, estos están bien razonados, están bien expuestos, pero no los comparto. Su intervención fue muy hegeliana, en el sentido de que solo lo racional es real, parece que solo lo que existe puede ser y que no pueden existir otras cosas. Y además dice que no hay una explicación académica solvente a esto. A ver, una por una sí. La escuela austriaca, incluye el profesor Rayo en ella, dedican siempre a debatir uno por uno todas las posibles intervenciones del Estado. Que no existen muchísimas críticas a la defensa, desde Molinari, bueno, hasta decenas de autores recientes, críticas a la justicia privada, críticas a cualquier otra forma de intervención del Estado en cualquier ámbito, una por una. ¿Qué pasa? ¿Todas por separado valen, pero si las juntamos no valen? Yo creo que sí. Schumpeter ya lo dijo muy bien en la crisis del Estado fiscal, es decir, no hay una sola cosa que no haya sido prestada de forma privada alguna vez en la historia. Es más, hubo estados y sociedades anárquicas en la historia, desde tribus hasta Islandia, lo que fuera. Pueden decirme, eso no me gusta, vale, pero no es un argumento de imposibilidad, es un argumento de que no le convence al profesor Rayo esa forma de vida, lo cual es muy discutible. Pero hay gente en España que yo sé que vive en tribus o que vive en comunas, hay varias, se les puede decir si quieren ir a alguna, pero esas tribus no pueden ser autónomas, no les dejan ser, no es que no puedan, ellos viven en su tribu, en su cosa, pero esas tribus, el problema que tienen es que, aunque quisieran formar su propia tribu, no les dejan formar su propia tribu. O sea, hay algo por la fuerza que les impide. No, mira, nosotros no queremos saber nada de eso. Y es más, el Estado está legitimado, el Estado está legitimado a usar la violencia contra ellos, aunque no hagan nada, simplemente que lleven su vida. Y sé de una comunidad allí en Galicia que hay uno, que viven los hippies allí todos felices, creo que en Granada hay un par de ellas, es decir, que viven allí todos felices, viven sin ropa algunos de ellos y todos así. Llevan su vida. En Cataluña. Pero digo, históricamente ese tipo de formas pudo existir. Es decir, no me gustan, vale, eso lo admito, y a mí tampoco me gustan, lo admito. Pero eso no quiere que sea imposible. Es un argumento de preferencia, que a la mayor parte de las personas, a una parte de las personas no le gusta esta forma de vida y prefiere vivir así. Otra no. Entonces digo, uno por uno, yo no conozco ningún argumento que demuestre la necesidad de establecer un monopolio forzoso, territorialmente limitado, a algún tipo de cosas. Porque eso es otra. ¿Vamos de un tema por tema? Así o hacemos... No, Sí, no, acabo ya ahora. Okay. Anarquías existen dos, siguiendo ya con nuestro argumento. Dos existentes, perfectamente existentes. El profesor Rayo citó una. La anarquía internacional. Que no hay libros. Hadley Bull, la sociedad anárquica, lo explica perfectamente. ¿En qué sentido? La sociedad internacional es una sociedad anárquica. Y en anarquía, esas sociedades fueron capaces perfectamente de llegar a acuerdos, como podemos ver en todo tipo, desde uniones postales a clubes de fútbol, a todo tipo de acuerdos de extradición entre estados soberanos. El profesor Rayo cita una cosa que es el imperio, que es un hegemón. Un hegemón quiere decir que a veces en la historia hay hegemones y a veces en la historia hay sistemas de Westfalia, que sí que hay pluralidad de estados, como durante cientos de años ocurrió en Europa, y otras veces hay hegemones. El hegemón no es monopolista, el hegemón es un actor más fuerte que la mayoría de los actores, pero normalmente todos los actores juntos son más fuertes que él, y hay estados, por ejemplo China, Rusia, etcétera, que no se someten al dictado del hegemón. Más aún así conviven. La segunda anarquía, que es el problema que se le plantea a Locke cuando discute de estas cosas, es que, vale, sí hace falta un grupo de personas que dirijan al resto. Y dentro de ese grupo de personas, ¿cómo se dirigen a sí mismas? ¿Cómo está organizada la clase dirigente? Y llegar a una conclusión, la clase dirigente está formulada de forma anárquica también, porque la clase política, los gobernantes, entre ellos están organizados de forma anárquica. Y dirán, ¿y cómo conviven? Pues obviamente por convenciones, por regulaciones, por tratos que tienen ellos, por costumbres. Por ejemplo, hereda el hijo más mayor, con preferencia al más menor, o por herencia de sangre, o por algún sistema de elección entre nobles, o por algún tipo de sistema. Pero son convenciones, dentro de ellos hay anarquía, no hay Estado dentro del Estado. Si no, no podría ser, no hay Estado dentro del Estado. Y la prueba está, mire, incluso en la clase política moderna, dicen, es que a Zapatero a Pedro Sánchez se lo quiere comer Susana Díaz y tal.
Este señor Sánchez no lo escogieron hace 3 meses en unas primarias, legitimado por sus votos, y así, 3 meses, no hace más. Lo eligieron en unas primarias, pues así, ¿cómo se lo quieren comer? ¿Quieren comer porque no lo ven débil y lo comen nada más? Es decir, no hay ningún tipo de regla interna, simplemente lo ven débil y lo comen. Y Zapatero, el día que firmó el recorte, se lo echaron abajo. ¿Cómo lo echaron abajo si era el presidente del gobierno, electo por el pueblo, y era el secretario general del Partido Socialista, electo por sus bases y todo así? Lo echaron abajo, punto. La camarilla que gobierna aquello lo dijo, no vales, fuera. Se fijan, los reyes antiguos, cuando estorbaban, los mataban sus hijos, y miren las dinastías chinas, miren los reyes godos en España, ninguno murió en la cama, la camarilla se los comía, dentro de ellos hay anarquía. Aún así, esas anarquías, para el profesor Nash no valdría, más forman equilibrios de Nash, porque muchos de esos regímenes políticos son enormemente estables en el tiempo y funcionan bastante bien, a pesar de no haber un Estado encima de ellos ni dentro de ellos, sino que gobiernan por contrato. Las primeras bandas de bandidos, que dicen los historiadores que constituyeron los primeros estados, también funcionaban por una forma semejante. No había un Estado dentro de las cabecillas de los bandidos, sino que los bandidos, los jefes de los bandidos, obedecían entre ellos por convenciones, al que miraban más capaz, por unas tradiciones, incluso por algún tipo de sanción religiosa, pero no hay dentro de esa clase gobernante ninguna sanción estatal. No hay un Estado dentro de ese Estado, sino que es una anarquía que puede ser también razonablemente ordenada, como también es ordenado el sistema mundial, que también sería para otro equilibrio de Nash, y es un equilibrio de Nash que para el profesor Rayo no debería funcionar, pero funciona en anarquía perfectamente. Y ahora después continuamos, después quería entrar con el tema de la defensa, pero empezamos con... Yo lo que digo es que existe, es posible, ahora si es deseable o no, ya es opinable. Yo lo que sé una cosa antes de acabar: si yo deseara y opinara que no me gusta lo que hay, no tendría ninguna opción. Los amigos del señor Rayo no me dejarían. La defensa hablamos luego, porque creo que el argumento de Molinari no es trasladable a la defensa, pero lo hablamos luego. A ver, yo he dicho que ha habido sociedades o sistemas políticos anárquicos o sistemas políticos sin Estado, al menos. Sí, es decir, históricamente los ha habido, por tanto es posible. La cuestión es si es posible trasladarlos a un orden mucho más amplio. O sea, primero, los ha habido históricamente. Una cuestión sería, ¿siguen siendo posibles hoy? Me dices que los hay en otros ámbitos, pero son dos ámbitos los que has tocado. Uno, la sociedad mundial o el orden mundial, y la clase política, internamente en la clase política. En cuanto a la sociedad mundial, el problema es verdad que podemos considerar que en parte hay una anarquía, aunque es parte de un imperio. Estados Unidos sí ejerce como... En parte, sí ejerce como hegemón, y por tanto sí impone en parte su poder militar, y sí utiliza su poder militar para disciplinar a los actores y a que no adopten estrategias que individualmente a ellos les podrían interesar adoptar en un momento determinado. Es decir, hay un contrapeso muy poderoso a la hora de establecer los incentivos de los agentes. Pero el problema de la sociedad mundial como paradigma para acabar con los estados es que la sociedad mundial todavía está muy poco integrada. Es decir, hay integración, es verdad, pero es una integración bastante parcial. Entonces, la cuestión es, conforme se vaya extendiendo la integración mundial, ¿habrá mecanismos consensuados para resolver disputas y ese consenso podrá materializarse al margen de los pactos que en todo caso realizan unas entidades políticas que se llaman estados? Es decir, ¿hay alternativas a que esos procesos de integración jurídico-políticos los comanden, los dirijan los estados? Y ese es un punto a demostrar. Yo no digo que no. De hecho, la globalización en parte prueba a través de tribunales de arbitrajes privados que parte de esto se puede hacer. Pero no tenemos nada de esto en absoluto en un ámbito tan crucial, tanto para el derecho internacional como para el interior, como es el derecho penal. En el derecho penal, que es cuando se ponen más en jaque las concepciones vitales últimas de una sociedad, ahí ni tenemos ejemplos de derecho penal privatizado hoy funcionales dentro,
ni tenemos un derecho internacional penal privado, y por tanto sí hay un reto para saber si eso se puede conseguir. Y luego, el problema de la clase política, como ejemplo para una sociedad más amplia, es que la clase política, en todo caso, es un orden muy restringido, muy reducido. Por tanto, claro que existe y además con unos intereses bastante claros, voy a rapiñar a los demás y tengo que colocar aquí al que mejor rapiñe, no me sirve cualquiera. Es decir, es casi una banda mafiosa militar. Bueno, casi no. Entonces, en la medida en que ese interés común y ese interés del grupo unifica los incentivos de los agentes, actúa como punto focal de coordinación, pero no está tan claro cuál es ese punto focal de coordinación en una sociedad donde hay concepciones muy plurales de bien común y donde unas concepciones de bien común pueden ser antagónicas con otras. Y por tanto la cuestión es, ¿resulta escalable ese modelo de anarquía interno a la clase política? Y ya por último, con respecto al último comentario, sobre la existencia de grupos potencialmente anarquistas que no les dejan ser anarquistas porque el Estado los barre. Si justamente ese es el punto de mi tesis, es decir, yo no defiendo que se impida a los grupos que se quieran autoorganizar pacíficamente, que se separen y se autoorganicen del Estado. La cuestión es bajo qué condiciones una sociedad amplia que tiene incentivos, en cierto modo, a parasitar a estos grupos, va a permitir que estos grupos se secesionen de ellos. Es decir, cuando yo hablo de que es un equilibrio inestable, justamente me estoy refiriendo a que habrá incentivos a impedir que estos grupos se secesionen, no porque a mí me guste, no porque sean mis amigos. Un par de preguntas. No sé poco de esto, pero cuando mencionabas lo del derecho penal internacional, que no existe, pero no hay tal cosa como, o potencialmente como lo que menciona el profesor, de Interpol, por ejemplo. No es una policía internacional, pero es como una red de colaboración policial entre distintas agencias a nivel mundial, ¿no? Que uno podría imaginar que en un mundo anárquico puede haber ese tipo de redes colaborativas también. A eso me refería. Ahora, otra pregunta adicional era la siguiente. Se mencionó aquí justificación de un lado y del otro con un caso histórico, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo sociedades anárquicas y tú mencionabas hoy en la conferencia que el Estado, al final, un contraargumento contra eso podría decir, bueno, hubo sociedades anárquicas, pero el Estado se mostró superior históricamente, porque como tú has dicho, tiene un equilibrio de Nash fuerte. Pero siguiendo esa misma lógica, lo que parece tener el equilibrio Nash más fuerte es el Estado benefactor. Y no habría mucho para hacer entonces, porque estos llegaron para quedarse, ¿no es cierto? Porque parece muy fuerte y estable eso, ¿no? A ver, adelante. Lo que quería decir es que a pesar de haber anarquía, el sistema penal, la Interpol, hay sistemas de extradición, la Unión Postal en su momento, que se crearon en anarquía. Helmut Diebel explica todas las leyes que se crearon en ámbito de anarquía a través de la cooperación y reciprocidad entre los Estados. Y que la anarquía no es prueba de desorden ni conflicto, sino que es prueba de que las personas se integran en ambos ámbitos. En la clase política me refería que son capaces de estar integradas, por lo menos que sí. Que no es escalable. Vamos a ver, la clase política china es superior en número a la de muchos estados en población, más es capaz de escalarse. O sea, ¿por qué vale para que los chinos sean anárquicos dentro de su clase política? En cambio, por ejemplo, los habitantes de Luxemburgo no. ¿Dónde está la escalabilidad? También sería escalable entonces a Luxemburgo por número o ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la escala correcta? Porque aquí hay un debate. ¿Cuál es la escala correcta del Estado? ¿Y qué ventajas tiene una escala de Estado? Porque aquí hablamos de Estado así en genérico. Primero, el Estado hay que explicar lo que es. Y es un grupo de personas. O sea, cuando hablamos de ese ente que dilucida los debates, estamos diciendo que es Rato, es Montoro, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Maduro, son los entes capacitados para dilucidar, porque son los estados realmente existentes, o si quieres a Sarkozy, o a Hollande, o a Cameron, o a Cristina. Estoy hablando de lo que realmente existe, ya que somos tan hegelianos, seamos hegelianos para todo. Eso es lo que realmente existe. Entonces, es Cristina, Maduro,
Kim Jong-il los entes que deben dilucidar entre los derechos de lo que es agresión, lo que no es agresión y todo ese tipo de cosas, pues no lo sé, me parece un poco extraño. ¿Qué características tienen esas personas? Pues yo no sé, que sean más distintas. Yo, por suerte o desgracia, por mi trabajo y por donde doy clases, y conozco varios de esos famosos legisladores y de esos famosos hombres sabios dilucidadores, no veo yo gran capacidad de dilucidar. Es decir, no veo yo, algunos son, no quiero decir que no sean listos, pero no le veo yo que sean mejores que el señor Rayo, o el señor Castro, o el señor Kraus. Es decir, no los veo yo que sean mejores, que sepan más, dilucidar mejor. Son personas como otra cualquiera, a veces peores que otra cualquiera. Se lo decía Hayek. Pero digo que los veo, no veo yo esa capacidad. Entonces, esta es la idea que quería plantear, es decir, ¿qué es eso? ¿Y por qué esas personas juntas, una por una, son malas, pero juntas parece que tienen una capacidad de dilucidar mejor que las otras? Es lo que no acabo de ver yo. ¿Dónde está la bondad de esas personas concretas que si las analizas están ahí? Entonces, el Estado para mí son unas personas organizadas con un imaginario, con unas ideas, eso sí, y la superioridad del Estado, a efectos de guerra, como dice el profesor Kraus, no es superioridad del Estado. La superioridad del Estado básicamente es una creencia ideológica. Y no hay Estado moderno, desde que hay Estado, porque antes las formas políticas antiguas no merecen el nombre de Estado, eran un poder de otro estilo, su fuerza es hegemónica. Si no, se cuidarían mucho de no obligar a los niños, a todos los niños, porque además es obligatorio para todos los niños que estudien todos lo mismo. Todos lo mismo. ¿Y qué estudian los niños? ¿Cuál es el currículum de un niño español? ¿Cuál es el currículum de un niño de cada país? Lo digo yo, historia del Estado, lengua del Estado, geografía del Estado, ética del Estado. Y la geografía, que la tengo criticada muchas veces, y después acompañada por asignaturas auxiliares como las matemáticas y esto, que colaboran mucho también con el sistema. Pero la principal de todas, la más manipuladora, es la geografía, con diferencia. Porque es la que nos da imagen mental de Estado. Si no, ¿por qué? Si tanta superioridad ética tiene, tanta constitución, ¿por qué obligar a la gente a que estudiese? Porque crear todo un imaginario en todos los ámbitos. Si fija, la mayor parte de los estudios universitarios, en los currículos, casi todos ellos tienen alguna parte estatista y en algunas todo ella es estatista. O sea, y sobre todo en las carreras, digamos, que sí que tienen que ver con la defensa o la propaganda o la defensa ideológica de los valores. Las carreras de ciencias sociales, por ejemplo. La economía, que estudiamos todos, los que estudian aquí economía, saben que el 90% es economía del Estado. Lo llaman economía pública en todas sus vertientes. Intervencionismo, keynesianismo, todo como gestiona el Estado. En ciencias políticas, lo mismo. En sociología, lo mismo. En la historia, no digamos, porque la historia que se estudia casi toda es historia del Estado. No es historia todos con sus reyes y todas sus cosas así. Las asignaturas de ciencias también, en menor medida, porque se dedican a otras cosas, pero la medicina, por ejemplo, están preparados para ser médicos del Estado, para eso los preparan. Los farmacéuticos, no digamos, son farmacéuticos preparados para servir en el sistema español, por lo menos al Estado, no en todos los países. Entonces digo, ¿por qué si tan superiores no necesitaría tanto aparato? Y sobre todo que fuera forzoso. Entonces es lo que digo yo, no veo yo la superioridad por ninguna parte. Desde luego, superioridad ética no tiene ninguna. Es decir, yo lo primero que he empezado diciendo es que soy anarquista filosófico porque no le reconozco ninguna autoridad política legítima, ninguna soberanía al Estado. ¿Qué pasa? Es decir, el sistema de organización estatal es básicamente un sistema donde hemos delegado a una casta política, a una clase política, el mecanismo de resolución último de los conflictos. Para que esa clase política se mantenga de alguna manera en el poder, justamente porque no tiene nada en especial, sino que es fruto de un proceso de negociación política en el que ellos nos rapiñaban, ellos o las estructuras de poder rapiñaban a la población con más fuerza y ellos terminaron pacificando de alguna manera a costa de institucionalizar la violencia y el expolio. Ese mecanismo, para que sea estable, para que sea un equilibrio nice fuerte, necesita algo más aparte de existir y necesita ser reforzado, por ejemplo, creando el mito de que somos una nación, de que nos autogobernamos, de que la clase dirigente es muy sabia, de que vela por el bien común, porque en ausencia de todo esto, pues a lo mejor el sistema estatal se rompería. No digo que no, pero el hecho de que el sistema estatal se rompa no significa que vayamos a salir del sistema estatal. Lo que podemos volver es a un estado de naturaleza, entre comillas, de violencia y a partir de ahí que otro grupo mejor armado, mejor organizado, una mafia más dominante, termine controlando los restos que haya quedado de la sociedad hasta convertirse en otra fuerza hegemónica. Entonces la cuestión, yo no digo que ese sea necesariamente el rumbo, la cuestión es, hay que probar o hay que visualizar, hay que exhibir cómo un sistema
político que no cuente con un Estado, es decir, un sistema político posterior al Estado, donde haya desaparecido el Estado, por ejemplo, porque lo hayamos deslegitimado completamente y se haya caído, le hayamos cortado la cabeza al emperador, cómo ese sistema es sostenible y es un sistema de equilibrio. Y eso es lo que yo no termino de ver y no creo probado, entre otros asuntos, por el tema de la defensa, que podemos comentar luego. Entonces, en ese sentido, no me sirve la comparación de la clase política china con Luxemburgo. ¿Por qué? Porque el problema de Luxemburgo es cómo la población de Luxemburgo interactúa con otros países. Interactúa, es decir, si un luxemburgués atenta contra un alemán, ¿cómo se resuelve eso? Y hoy eso se resuelve a través, insisto, de estados que pactan los términos de esa resolución en función de no en función de la justicia subyacente, sino en función de la fuerza política con el que tengan o con el que cuenten cada uno de ellos para imponer su voluntad. Es decir, si un alemán mata a un ciudadano pakistaní, por ejemplo, y Alemania presiona a Pakistán para que ese ciudadano no sea encarcelado, no se le va a encarcelar, y ahí se le está dotando de un privilegio frente al principio de no agresión al ciudadano alemán frente al pakistaní por el hecho de que su Estado tenga mayor poder de negociación. Y ese es el tema. La clase política china puede vivir internamente en anarquía porque tendrán sus propias reglas de coordinación, pero frente al resto de la sociedad, que es lo que nos interesa, es decir, cómo interactúa un grupo frente a otro, han conseguido crear la imagen de que son una clase dominante que tiene derecho a gobernar, y el resto han asumido esto, lo han interiorizado y, por tanto, admiten ser gobernados casi como un cheque en blanco. Y muy brevemente, para contestar las dos preguntas de Martín, la Interpol efectivamente es un sistema de colaboración de agencias, pero es un sistema también de colaboración muy particular. Por ejemplo, ¿la Interpol arrestaría a Nicolás Maduro, que es un criminal de todas? Sabemos que no. ¿La Interpol arrestaría a Obama por espiar a sus propios ciudadanos? Sabemos que no. Por tanto, es una agencia, efectivamente, que persigue el crimen con respecto a ciertos asuntos que la clase política dominante en cada uno de los estados acepta que se pueden ser perseguidos, y en los términos en los que esa clase política acepta que pueden ser perseguidos. Pero eso no ilustra que la propia clase política, que es la gobernante y la que domina, esté sometido al derecho, sino simplemente ilustra que se ponen de acuerdo para que el resto seamos gobernados. Y en cuanto al estado de bienestar, efectivamente, cabe la duda también razonable de cuán fuerte es ese equilibrio nice, y a lo mejor los liberales estemos perdiendo el tiempo porque sea muy difícil dar marcha atrás en ese equilibrio nice, pero aún así creo que es una batalla que vale la pena librar, porque sabemos que un Estado mucho más pequeño funciona, porque ha funcionado históricamente y tenemos argumentos mucho más sólidos para probarlo, y además históricamente ha existido. Otra cosa es que nos ganaran la batalla intelectual, contaminaran a la sociedad con malas ideas y degeneráramos hacia un estado de bienestar. Pero con buenas ideas ese estado sería perfectamente viable, y por tanto, al menos esa batalla creo que vale la pena darla. La del anarquismo, de nuevo, si más o menos se demuestra con argumentos medianamente sólidos que un sistema sin Estado es un sistema de equilibrio, un sistema estable, un sistema que además es deseable, que es el segundo punto que tocabas, pues también sería desde luego una batalla muy digna que dar. Pero el problema es que esa prueba, más allá de circunstancias como que los chinos pues tienen su casta y también se organizan internamente, no está ni mucho menos, es decir, creo que existen dudas muy, muy, muy razonables de que eso sea así, incluso dentro de los propios liberales, a los que no se nos podrá acusar de estar de alguna manera seducidos por la retórica de la clase política. Ahora, antes de ir al tema de la defensa, una pregunta sobre eso. ¿Y es el minarquismo estable? Digamos, no ha podido en cierta forma sostenerse como el Estado pequeñito. De los Estados Unidos es el típico ejemplo, ¿no es cierto? O sea, se sostuvo más de un siglo. O sea, es decir, evidentemente ninguna forma política es permanentemente estable, pero durante un siglo, mientras no cambiaron, digamos, los incentivos de los agentes, fue estable. Otra cosa es que evidentemente cambies los incentivos de los agentes, les metas ideas, virus en la cabeza, y por tanto cambien sus incentivos y cambien sus estrategias. Pero mientras eso fue así, es decir, mientras había una cierta ética de respeto a la propiedad privada, eso se mantuvo.
¿Había incentivos a derrumbar eso? Bueno, podía haberlos, pero eran incentivos no dominantes. El problema es que se han vuelto dominantes y además han contaminado las mentes de los demás. ¿Se puede reproducir ese modelo fuera del Estado? Es más discutible porque además estamos hablando, en este caso, ya digo, de minarquismos que han existido dentro de Estados. En el sector exterior, es decir, en el orden internacional, ese minarquismo era mucho más diluido. Es decir, en las interacciones que tenían ciudadanos estadounidenses con ciudadanos de otros países, normalmente, o ciudadanos europeos con ciudadanos de otros países, lo que primaba era la colonización y la imposición del código jurídico occidental, porque no había otra forma, o entendían que no había otra forma, o ellos, tan liberales que hacían gala de esos principios, ni siquiera los exportaban al resto del mundo. Bueno, el profesor después nos va a decir cómo se pueden defender los estados anárquicos. Ahora voy. Ok. Primero unos matices. Primero el profesor Rayo dijo que delegamos en algo. Yo no delegué nada en nadie. No sé, el profesor Rayo igual firmó un contrato, yo no firmé ningún contrato social, no sé si ustedes firmaron o delegaron alguna vez, eso puede ser una parte. Eso no es un contrato ni puede serlo. Ustedes imaginen que ahora les llega a su casa un contrato de una compañía telefónica que no tienen. Por ejemplo, imaginen que les llega un contrato de Movistar o de Vodafone y ustedes no tienen contrato. O les llega, por ejemplo, un contrato de gas natural Fenosa y ustedes son de Endesa. Y dicen, ¿cómo que me llega este contrato? Que yo... Van allí, braman en cólera, van allí a la oficina y me cobran 40 euros por un teléfono. Y que yo no tengo. Y es un contrato implícito. ¿No? Y que usted delegó. Digan, no, yo no delegué nada, yo no firmé nada. Y bramarían por un contrato de 40 euros. Y en cambio un contrato que les obliga a dar la mitad de lo que ganan, no 40 euros, la mitad de lo que ganan al gobierno. Que les obliga en determinados casos a dar su vida o su libertad por ello. Que les permite, en muchos casos, perder 1 o 2 años de su vida en una cosa que llama servicio militar o en algún otro tipo de corbea. Eso es implícito, eso no hay que firmarlo. No hace la mitad de la renta y la mitad de la libertad, eso no hay que firmarlo, eso ya es implícito. Y en caso de juicio, cualquier contrato en el que supuestamente se delega, se fijan las partes y se fija el juez. Cuando yo pacto con el Estado, ¿quién resuelve el contrato? Bien, eso es el primero. Después, claro, aparte que rapiñan. Antes rapiñaban menos que ahora, precisamente porque era más violento y la gente se defendía. Una vez que consiguen... A ver, ningún pastor quiere que sus ovejas se peleen. El pastor le interesa tener sus ovejas gordas y obedientes, porque si tiene que andar a palos con ellas y a domarlas, o los caballos o lo que sea, pues pierde dinero. Cuanto más domadas estén, mejor. Le interesan sus ovejas gordas, por eso le interesa que haya paz. Pero cuanto más paz haya en el país, más gordas están las ovejas, mejor, más lana tienen, más para esquilar. Las ovejas salvajes son malas de pillar. Entonces, se rapiña más ahora, precisamente porque la población es más dócil, porque se consiguió, entre otras ideas, la idea de que el Estado es inevitable. Esto me recuerda a aquellos debates que había cuando yo era joven, cuando, digamos, la religión estaba más extendida. Yo soy católico, yo sé que es otro debate, ¿no? Pero la idea era, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? ¿Estás loco? Una cosa por el estilo. ¿Cómo puede existir un mundo sin Dios? O sea, el debate que estamos planteando aquí es el mismo que planteaban en la Edad Media un ateo que se le ocurría decir que Dios no existía. Exactamente el mismo. ¿Cómo no va a existir? Entonces, ¿quién inventó esto y otro? ¿Y cómo funcionaría esto y lo otro? Es decir, exactamente el mismo argumento. Solo que lo ha trasladado al ámbito del Estado. Ahora, el loco eres no el que desafía a Dios, sino el que desafía al Estado. Entonces, el loco... Yo recuerdo siempre cuando fue la invasión de Irak. Entonces, en Irak la comida la daban con cupones. Las daba el Estado con cupones y le daba los zapatos con cupones. Y yo recuerdo entrevistas a la gente, ¿y ahora cómo vamos a hacer para comer? ¿Que no hay Estado que nos da los cupones? ¿Que nos da los zapatos? Van como nosotros, van a la tienda, trabajan y compran, ¿no? Pero la gente no concibe, y ahora entramos en el tema de defensa, este tipo de cosas. Vamos a ver. Bueno, aparte de otra cosa, el estado de naturaleza supuestamente es salvaje. En estado de naturaleza, la gente salvaje, en cambio, es lo suficientemente sensata, tiene lo suficientemente cultura como para firmar un contrato. Es una cosa muy extraña ese estado de naturaleza. O sea, porque para firmar un contrato, requieres de unas habilidades sociales, de unos conocimientos, de un capital social, que diría el señor Capella, previo, de respetar contratos, de cumplir, etcétera, que tiene que ser previos a ese contrato. Si no, entonces no serían tan salvajes aquella gente de antes. Digo yo, no veo yo. Y después eso, siempre se nos pinta un mundo sin Estado, el mundo de Mad Max, o la carretera de Cormac McCarthy. Nos pintan así una cosa, así con coches locos, matando así,
Que es el imaginario, es el mismo cuento que me contaban también del infierno, que eran así, que iba a arder todas las almas allí, pues nos pintan también en la literatura, en el arte, nos pintan un mundo sin estado como un mundo salvaje, no un mundo evolucionado, no un mundo de eBays, bitcoins y cosas por el estilo, sino que nos pintan un mundo. Pero además hay otro factor, siempre se piensa que va a ser una guerra de tribus. Vamos a ver, hay conocimientos, no sé, se puede discutir, pero el conocimiento es difícilmente reversible. Es decir, buena parte de nuestro capital de conocimiento ya lo tenemos. Y si llegamos a una sociedad sin Estado será porque buena parte de la sociedad se ha convencido de que eso no puede funcionar bien. O sea, está en la mente de la gente una sociedad cooperativa, pacífica y de libre cambio. O sea, estará en nuestra mente. Entonces, si eso se elimina, la gente será igual. Porque yo soy de la teoría de que quien mantiene la paz y el orden no es el Estado, es la gente. No es el Estado. El Estado no tiene capacidad ninguna de mantener el orden, como yo explicó ayer Ignacio Medina, diciendo que en una cárcel, ni siquiera en una cárcel, es capaz de mantener el orden. Y si no, fíjese, y en las mismas cárceles no es lo mismo una cárcel en un país de estos que se mira así, de talibanes y gente así por el estilo, que una cárcel suiza. Parece que es más ordenada la gente en un sitio que otro, porque es la gente la que es ordenada, es la gente la que está civilizada, la gente que vive en una sociedad anárquica sería la gente que está aquí. Y la gente moderna es razonablemente civilizada, no son los tiempos de las tribus, de estas hordas, de todo tipo de cosas. O sea, es difícil esa reversión, entre otras cosas porque tenemos conocimiento acumulado. Y ahora estamos acostumbrados a hablar, a comerciar, a intercambiar con todo el mundo. Y estamos acostumbrados a la paz. Quien trae la paz y el orden es el comercio. Las virtudes del comercio, las virtudes de ganar amigos, como decía el profesor Castro ayer, de hacer amigo del enemigo. Y eso es lo que sería difícil revertir. Que la gente no, pensaríamos que seríamos como una tribu, que íbamos con porros a darle a la gente en la cabeza. No, ya podríamos hacerlo, aquí no lo hacemos. Aquí hay hombres y mujeres juntos, podemos ir como gorilas a violar a las mujeres. No. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos ya interiorizado una serie de valores, pero igual tenemos interiorizado esa serie de valores, fruto de la religión, de la cultura y una cosa por el estilo. Esa interiorización es la que nos llevaría a que no fuéramos a la guerra. Si quieren que entre en la defensa ahora o quiere contestar el profesor Rayo. A ver, que no ha existido nunca un contrato social y que todo eso es un cuento y una sí, es que la delegación no tiene por qué ser explícita ni tiene por qué ser voluntaria. Es decir, que todo eso no ha existido nunca y que es una historia para racionalizar a posteriori, eso es evidente y yo lo compro, precisamente por eso, insisto, creo en la anarquía filosófica porque no es una buena justificación de por qué el Estado tiene derecho a gobernar. Dicho esto, sí hay gente que delega, es decir, hay gente que está muy convencida de que el Estado tiene derecho a gobernar y está de acuerdo con ello, por tanto, se trata de una delegación. Y aunque nosotros sabemos que no hemos delegado voluntariamente, si mañana nos atracan o nos roban, el código y los procedimientos con los que resolvemos y protegemos nuestros derechos sí son el código y el procedimiento de ese Estado. Por tanto, sí utilizamos los canales que ha puesto el Estado a nuestra disposición. A eso me refería con delegar, que hoy la forma que tenemos de resolver los conflictos pasa por los cauces que ha habilitado el Estado. Eso no significa que con otros cauces no se pudieran resolver. Lo que, insisto, digo, es que hay que probar cómo esos otros cauces se pueden estructurar. La idea de oponerse es decir que el Estado no puede existir es como decir que Dios no existe. Sí, equivalente en cuanto a la reacción social. Pero es que cuando la imagen de Dios era omnipresente es porque ofrecía prácticamente la única explicación existente a muchos fenómenos que no entendíamos. Cuando pudimos empezar a decir en serio, o otra gente empezó a decir en serio que Dios no existe, es cuando contamos con un conocimiento científico más aproximado de cómo puede haber surgido la sociedad, el orden y las especies sin Dios. Es decir, tuvo que llegar un señor que se llama Darwin para proporcionarnos ese conocimiento ya más formalizado y más científico. Y yo lo que estoy diciendo, por traducirlo quizá en un lenguaje más coloquial, es que necesitamos un Darwin del anarquismo político, y no está. Y en la medida en que no está, podemos decir, el Estado no existe, como decía, Dios no existe, pero hasta que no haya una explicación sólida alternativa a eso, va a ser muy difícil que estas ideas... Bueno, debatimos ahora sobre defensa, que yo creo que es un punto crucial. Y luego, el estado de naturaleza, obviamente es ridículo pensar que del estado de naturaleza se sale porque se firma un contrato, porque ya deberían ser civilizados. Yo creo que ese es un argumento naif del estado de naturaleza, que obviamente yo no defiendo.
Pero el estado de naturaleza sí lo puedes ver como un proceso de ajuste mutuo. Es decir, tú y yo nos matamos y dejamos de matarnos no porque nos sentemos a negociar y firmemos un armisticio, sino simplemente porque en lugar de estar todos los días atacándote, un día me empiezas a dar un tributo y yo regularizo esa situación y dejo de atacarte. Y ese es no un contrato, porque no es un contrato voluntario, es un contrato de agresión, efectivamente, pero si no lo quieres llamar contrato, llámalo pacto o llámalo regla, que es el fruto de una extorsión, ¿de acuerdo? Pero es una extorsión que conduce a un acuerdo de ajuste mutuo, pues seguiríais luchando y por tanto seguiríamos en el estado de naturaleza. El estado es, bueno, en un estado violento, si lo queremos llamar, es decir, en un estado con conflicto permanente, precisamente de pillaje y de rapiña mutua. El estado lo que hace es decir, yo dejo de rapiñarte sistemáticamente y lo que hago es profesionalizar la rapiña, institucionalizar la rapiña. Tú me pagas un tributo y yo dejo de agredirte, dejo de perseguirte y dejo de atracarte. Y de hecho, si no lo pagas, vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo el acuerdo de sumisión que tú has firmado y como yo soy más poderoso, te encarcelo. Y como yo tengo el apoyo de una parte de la población para encarcelarte, te encarcelo. Entonces, el punto es, ¿cómo pasamos de una situación donde no hay un mecanismo acordado, consensuado, más que acordado explícitamente, consensuado, de resolución de conflictos, cómo pasamos a uno donde sí lo haya? Porque comentar, y yo creo que esa es una línea muy interesante, si se extienden las ideas liberales y el orden social, pacífico y comercial, el Estado irá perdiendo peso, de acuerdo, pero es que, como he comentado en la charla, la idea de que es una sociedad pacífica, de que es un libre cambio, son ideas subjetivas sobre las que tampoco va a haber en muchos casos consenso entre las partes. Puede haber gente que considere incívico que una persona esté fumando porros, por ejemplo, porque está básicamente perjudicando su vida y el futuro de las generaciones futuras. Y para todo lo otro puede ser perfectamente pacífica, pero para eso no. O los términos de cuándo se adquiere o no la propiedad. Y para todo eso, en esos ámbitos van a surgir conflictos y la cuestión es quién y cómo resuelve esos conflictos. Es decir, cuál es la autoridad a la que se le encarga y que vela por la resolución de esos conflictos. Y de nuevo, estoy de acuerdo en que el Estado no mantiene el orden o no mantiene todo el orden. La cuestión es, sin Estado habría más violencia, es decir, volveríamos a un enfrentamiento casi grupal para ver quién se convierte en el grupo predominante que rapiña a los demás. Pues es un escenario que creo no es en absoluto descartable. Bien, el debate sería, bueno, ahora voy a entrar en la defensa, pero el debate sería si los estados causaron más muertos o menos que la violencia privada. Y eso hay que contarlo. Rummel lo contó en el siglo XX. Le daba 100 y pico, casi 1.000 millones de muertos en el siglo XX por el Estado. 170 millones. 170 millones de muertos por el Estado. Sí, sin contar las guerras. Y me parece que muertos por violencia privada le daba 13 o 14. No es comparable. ¿Qué? Pinker dice que el crecimiento de la población, o sea, el porcentaje de muertes sobre población total es mucho. Bien, pero lo que nos sigo de Pinker es el non sequitur. Es decir, hay una correlación. Dice, hay más Estado, hay más paz. Es lo que yo no sigo. Yo digo, hay más comercio y más paz. Ahora pruébame cuál de los dos es. Sí, pero yo digo, ¿cuál de los dos pesa más? Y también al mismo tiempo hubo trata de blancas y hubo esclavitud. Todo eso, como eso se dio al mismo tiempo, todo influyó. A ver, ¿por qué? ¿Qué trajo el Estado de más paz, aparte de guerras masivas y cosas por el estilo? No acabo de ver yo la mayor paz. No sé contar. Bueno, no es comparable porque no es comparable con las cifras de muertos. No, la usted. Digo que no hay comparaciones. Digo que Rummel las contó en el siglo XX. No sé si son correctas o no. Además, no son. Ahí también se podría decir, pero es un non sequitur. Sí, no. Estoy diciendo que digo que hay que probar, y eso tampoco lo vi probado científicamente, ya que le gustan todas las pruebas, de que sea el Estado, de que sea el Estado el que trajo esa paz y ese orden. Yo digo que no. Tú dices que sí, ahora, ¿dónde está la prueba? Digo que sí. Digo que la comparación tampoco es del todo correcta. No es buena, pero digo que desde luego no sé porque está la paz que trajo. Aparte, es decir, no se pueden comparar muertes privadas dentro de un sistema estatal con muertes provocadas por el Estado. Lo que habría que comparar es muertes privadas fuera del sistema estatal con muertes... Sí, a eso me refiero. Vamos a ver cómo se defendería. ¿Cómo se defendería? Primero, el primer argumento
es el que la defensa es una especie de bien público. Primero, la defensa es un bien subjetivo, absolutamente subjetivo. Parece como si hubiera un nivel de defensa correcto. Y hay gente que... ahora, por ejemplo, hay este lío con los del Estado Islámico y que ponen atentados, ¿no? Entonces, yo leía en las redes estos días gente que quería, si estuviera aquí el señor Boda lo diría, más hierro contra los moros, hierro contra tal. Yo leo a gente de Podemos que es la paz y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, o sea, estamos debatiendo ambos bandos sobre la cual debe ser la cantidad de defensa que tenemos que suministrar. Y no veo que haya un acuerdo. Uno quiere invadir Siria, bombardearla y arrasar con todo aquello, otro quiere pues paz, diálogo, armas. O sea, para unos hay demasiada provisión de defensas, para otros hay demasiada poca provisión de defensa. No es un bien público en ese sentido, en la cantidad. Después no cumple el sentido de bien público que en el sentido de que no todos los españoles están igual de defendidos, ni ninguna persona del mundo, porque la defensa, sea cual sea esta, es un bien geográfico. Y todo el mundo sabe que, por ejemplo, quien vive al lado de una comisaría de policía o así está más defendido, y quien vive en determinados barrios marginales de todas las ciudades de España sabe que está peor defendido. Y a nivel militar pasa exactamente lo mismo. Es decir, una persona que vive en la primera línea del frente, imaginemos, Ceuta y Melilla está peor defendida que, por ejemplo, una persona que viva en Huesca o un sitio así, digamos que está más alejada del frente. Además, todos saben que en las guerras, siempre que hay una invasión o así, se sacrifica parte del país para defender, digamos, lo que ellos consideran importante. Pasó en la guerra de Irak, se sacrificó un tercio de Irak, se planteó un frente de batalla cerca de Bagdad, que lo consideraban importante, pero un tercio de los iraquíes los dejaron invadir. Es decir, no todos valen igual. Una unidad marginal más no cuesta, claro que cuesta. La isla del Perejil, ¿cuánto cuesta defenderla? Solo esa isla, que es una isla poblada por cabras. ¿Cuánto cuesta defender marginalmente esa isla? Sí que cuesta una unidad más a defender. Estas islas cuestan mucho dinero defenderlas, marginalmente, porque están lejos del país y no son compactas. Entonces, es un bien subjetivo, no es un bien objetivo. Y es un bien que unas personas desean y otras no desean. Entonces, digo, ese Estado, ¿qué cantidad y calidad de defensa promueve? ¿Es la adecuada? A lo mejor para mí no. Y después porque es un bien subjetivo en el sentido de que hay gente que valora mucho el riesgo, que no le tiene miedo a nada, que se tira en parapente, que se va voluntario incluso a pelear a la guerra de Ucrania o a la guerra de Irak, y se van voluntarios ellos a pelear con el ISIS, otros van a pelear a favor del ISIS, o sea que se ve que no le tiene mucha aprecio su vida. En cambio otras personas, pues así, somos más miedosas y nos da miedo salir por la noche, a lo mejor tal, no parece que me caiga o que me atraque a alguien, una cosa por el estilo. Es subjetivo. Entonces, ¿cuál es la cantidad correcta? Para mí el Estado había que poner más, así una policía en cada esquina y tal, para que me defendiera y tal. Y para mí es poco lo que da. ¿Cuál es la correcta? No se puede saber. ¿Quién la define? El gobernante, a su interés, a su gusto y de acuerdo con los lobbies que le gustan a Eduardo, así de presión. Pero no tiene ningún tipo de lógica económica y eso es defensa. Pues, ¿de qué vale que digan que hay defensa si la defensa que me suministran a mí no me satisface y es insuficiente y sigo teniendo miedo igual? No, porque ahí no hay objetividad, hay subjetividad. No es una cosa que tú estés seguro o inseguro. Y al revés, hay gente que se mete ahí en Guatemala, en medio de los barrios de las maras, y se mete allí por el medio de ellos y anda tan tranquilo y pancho por allí. Es una compra de votos con los policías locales, se ve. Desde la familia de toda la población esto tiene un policía local en la familia. ¿Cómo se defendería una sociedad anárquica? Una sociedad anárquica sería mucho más difícil de conquistar. En todo caso, bueno, los microestaditos, pero una sociedad anárquica, eso en la compilación de Tibor Machan, se llama Anarchism, Minarchism. Uno de los capítulos es sobre la anarquía polaca en el siglo XVII. Que no era una anarquía, era una cosa. El señor Rayo no es minarquista, es un microarquista. Que es otra variante. Quiere decir, la microarquía, que es una variante, la explica Charles Johnson en uno de sus trabajos, es una idea que dice que el Estado debe ser el definidor de las leyes, pero no ejecutor de las leyes. Es decir, como que había en Islandia medieval, que no era una anarquía, era una microarquía, es decir, que había una especie de parlamento de sabios así barbudos y así, una especie de senado que determinaba las leyes, pero no las ejecutaba esa cosa, sino que era una especie de santones que había allí arriba. Eso sí, monopolistas del territorio, eso sí, eran digamos, el juez supremo, una especie de juez supremo, una especie de parlamento. Ala se llamaba aquello. Pero la idea es esa, ¿no? No hay una forma de... la anarquía polaca, ¿qué pasó? Los suecos invadieron Polonia cuando había aquella especie de microanarquía y no tuvieron nada que conquistar. Vagaban por el país, nadie se les enfrentaba. ¿Quién se les enfrentaba? No, es que
es que vagaban, no había nadie enfrente, ellos vagaban por el país y un país entero, un ejército no lo puede ocupar. Lo que puede derrotar es una cabeza. Y, por ejemplo, todos los nazis conquistan Francia, conquistan la cabeza, ras, y se ponen ellos en la cabeza de allí y ya dominan Francia entera. Porque además tienen una estructura tan radial, tan jerárquica, que con poner la cabeza, conservar a los funcionarios, porque los funcionarios rápidamente cambian de bando también, conservan solo depuran la cabeza, y los policías, jueces y todo más o menos siguen los mismos, los maestros y todos siguen los mismos, se ven en las películas. Les cambian el libro de texto, como si vienen aquellas películas que les rompen unas páginas y después se los mandan leer, pero básicamente el aparato sigue intacto. Entonces, basta. Pero ¿qué pasaba en Polonia? Que no pudieron conquistarla, daban vueltas por allí porque no había nada que gobernar. Y la población civil, armada en guerrillas, en partidas como las que montaban aquí los carlistas, esta gente así, los iba hostigando. La retaguardia los mataba por la espalda y ellos no tenían a quién darle. Porque la población se dispersaba. Es lo que comparo yo, por ejemplo, cuando la conquista de España de los incas, y se puede debatir también. Y después la conquista, por ejemplo, las luchas que tuvieron con los indios anarquistas de Norteamérica, las viejas confederaciones indias de Comanches, buenos indios anarquistas, o los indios patagones. Tardaron cientos de años en conquistarlos, porque eran anarquistas, entonces no había que conquistar, tenías que ir uno por uno, o por grupo. En cambio, los incas le quitaron la cabeza, pusieron otra cabeza, ya está. Entonces, ¿cómo se defiende? Se defiende como se están defendiendo ahora en muchos países del ejército americano, con diferencia el mejor del mundo, porque no da derrotado, por dos motivos. ¿Cómo se defienden? Uno, como explica Lieberman o Brooks, que estudian estas cosas, haciendo, no ya sé que pierdan las batallas, el poder de fuego es muy superior, sino que haciendo que el coste no les compense. O sea, haciéndole gastar tanto dinero que aún todo lo que puedan saquear de allí en petróleo así, no les compense y se retiren, que fue lo que pasó en Vietnam. Vietnam, que era un país muy pobre, etcétera, echó a Estados Unidos del patrón oro. Básicamente fue la guerra de Vietnam, la financiación con deuda impagable, lo que echó a Estados Unidos del patrón oro. Y ese fue unos costes y por eso tuvieron que retirarse, no pudieron más. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, lo que explican los teóricos modernos de la guerra, las armas modernas. Las armas modernas, McNeil, decía el profesor Rayo que no hay historias del Estado, le doy unas cuantas y lo explican así. McNeil en la búsqueda del poder, por ejemplo, explica que los estados y todo esto, y la organización política tiene mucho que ver con la forma de las armas. Entonces digo, si las armas son pesadas y concentradas, sí que el Estado tiene fuerza, pero que ahora están empezando a aparecer armas ligeras, muy ligeras, desde el dron. Por ejemplo, los escenarios de batalla que se plantean son enjambres de drones atacando un sitio, porque a uno le puede dar, para todos no, entonces siempre te bombardean y te atacan con los aviones grandes. Las minas, por ejemplo, las minas son casi indestructibles. Las minas modernas te bloquean, o tanto de tierra como tal, te hacen mucho daño. Y todo el armamento ligero, Kalashnikov y cosas por el estilo, están incrementando su potencia en relación a las otras. De hecho, ¿qué pasa, por ejemplo, y ahí entramos ya en el último punto, lo que dice Van Creveld? Van Creveld es un historiador militar israelí, es bastante libertario. Un libro que se llama Rise and the Decline of the State y sobre todo The Transformation of War. Y lo que explica es que el Estado moderno va a desaparecer porque no es capaz de atender las guerras modernas. El Estado-nación moderno está pensado para atacar otros estados, no está pensado para atacar terroristas. Tienes allí tanques, Force de Frapp, tienes portaaviones y te viene un señor con un camión y te hace un daño que te desestabiliza el país. Te viene, los atentados de París, del Bataclan, me parece que costaron $12.500. Ridículo. Frente a una fuerza que tiene ya solo un coche de esos blindados que tiene el ejército francés, cuesta 4, 5, 6 veces más que eso. Y te desestabiliza un país, y te puede echar bajo un gobierno, y sobre todo te crean una inseguridad en la gente terrible. ¿Y por qué? Porque los estados no están preparados para eso. Otro ejemplo, los piratas, la piratería. El Estado español, cuando le atacaban a la Crana y estos buques pesqueros, mandaba portaaviones o fragatas a combatir con chalupas. Absurdo. ¿Cómo solucionó el mercado eso? Buenos mercenarios privados de la Executive Outcomes, cuando va un buque pesquero gallego, vasco, así, paran las Seychelles, suben 3 mercenarios privados, nada de públicos, privados, con armamento ligero, modulado al enemigo, o sea, con ametralladoras ligeras, no con aviones F-16. Desde entonces, 0 atracos. Y antes atracaban porque aquel buque tan grande pues no era capaz de...
Y su respuesta era desproporcionada. Bombardeaban una ciudad entera, o hacían como hizo los franceses allí en Somalia, bombardearon una ciudad entera, mataron decenas de inocentes. Estos no modularon y acabó el problema. Y el problema es que los estados no están modulados para este tipo de amenazas, ni para mafias, ni para guerrillas, ni para piratas. Entonces, lo que hay que hacer, lo que dice Van Cleave es que el Estado moderno va a desaparecer y van a aparecer formas más anárquicas de sobrevivir. Aquí en una sociedad anárquica no sería tan destabilizada por un terrorista, porque el terrorista, ¿a quién atacaría? ¿Quién se sentiría aludido? Porque aquí, claro, matas 40 franceses y es el Estado francés entero quien sufre. Pero si matas 40 personas, mataste 40 personas. Nadie se da por aludido. O sea, no lo... A ver, nadie se da por aludido en el sentido de que no se convierte en un problema mundial. Ni sale la gente en el Facebook con banderitas y cosas así. Porque, digo porque el otro día murieron 300 en Irak y nadie lo hizo. Depende de quién sean las personas. No estoy diciendo que esté bien matar personas. Digo que el terrorista vería que no tiene a quién atacar tampoco. Sí, mataría a sus vecinos, pero sus vecinos también acabarían aparte. Con una sociedad de este estilo, un terrorista lo tendría bastante más difícil para ocultarse. ¿Que no pueden defenderse? Hombre, yo no sé. ¿No podría pasar, por ejemplo, que un grupo terrorista diga vamos a atacar Liechtenstein porque queremos recursos, lo vamos a robar y con eso vamos a seguir nuestra guerra santa en otro lado? ¿Podría pasar algo así? ¿Y puede atacar a Liechtenstein? Sí. ¿Y cómo lo haría? No digo ir a robarle los bancos, todo lo que tengan ahí adentro para usar esos recursos. Más bien creo que lo hacen otro tipo de estados, ¿no? Eso ya lo hacen. Creo que quien ataca no es el Liechtenstein, ataca en otro tipo de país. Porque el Liechtenstein, vale, pues sí, le atacas, pero ¿qué daño haces? Es decir, aparte, ¿qué enemigos Liechtenstein? Aparte, ya no quiero entrar en cosas de política exterior, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Una sociedad así descentralizada, anárquica, ¿dónde se metería el terrorista? En la casa de alguien tendría que estar, ¿no? Digo yo, no podría andar las ciudades ferales modernas. Las ciudades estatales son ciudades ferales, ciudades que incluso el propio Estado no controla. Grandes ciudades, Karachi, por ejemplo, o la ciudad de Guatemala, en parte, el Estado no es capaz de gobernar. Río de Janeiro, por ejemplo, no son ciudades que funcionan de facto sin Estado. El Estado no es capaz de penetrar en ellas y tienen sus propias leyes y normas. Hay un papers muy buenos sobre cómo funcionan las favelas en Río de Janeiro. Y sin usar muerte, ¿eh? ¿Cómo sancionan ellos los crímenes sin Estado ninguno? Vale. Vamos primero con la idea de que la defensa es un bien subjetivo. Es verdad que no todo el mundo quiere igual provisión de defensa y que existen conflictos. Por ejemplo, la guerra de Irak, pues tenías a multitud de personas en la calle protestando por el hecho de que nos embarcáramos en la guerra de Irak, y había otra parte, probablemente minoritaria, que sí que quería ir a la guerra de Irak. ¿Qué pasa? Que ese conflicto, porque es un conflicto sobre qué hacemos con nuestras vidas o con nuestras haciendas, tenemos interiorizado que se resuelve a través del mecanismo democrático. Entonces, que yo no digo que eso sea legítimo. Yo lo que digo es que la mayor parte de la gente deja de protestar cuando democráticamente se da una respuesta a esto. Si Aznar hubiese convocado la guerra de Irak y hubiese convocado un referéndum para validar si se iba o no, mucha gente que se oponía a la guerra, si hubiese salido que sí en el referéndum, se habría callado y lo habría aceptado. Y eso es una forma que podemos considerar ilegítima, insisto, pero es una forma de apaciguar las disputas. Y la cuestión es, sin ese mecanismo que hoy está endiosado artificialmente, sin ese emperador que está desnudo, pero la mayor parte de la gente cree que está vestido, ¿qué alternativa habría para que la gente que tendría distintos puntos de vista acerca de cómo defenderse, pues si hay precisamente distintos puntos de vista, cómo se pondrían de acuerdo? Y pues tiene que ponerse de acuerdo. Unos demandan mucha protección, otros no demandan ninguna. Yo, por ejemplo, yo vivo en un sitio así semi-rural, allí no necesito, pues no va muchos ladrones ni bandidos por ahí. De hecho, puedo dejar la casa casi abierta o cosas por el estilo, que no es un sitio que yo considere peligroso. Es decir, entonces yo demandaré menos seguridad. Si viviera en otro tipo de barrio o tuviera cosas más de valor en mi casa, claro, tendría otro tipo de demandas. Si entra un ejército a conquistar no solo una gran ciudad, sino también tu pueblo, es evidente que ahí existe algún tipo de interés. Un ejército de otro Estado, o sea que el Estado es una generalidad del Estado, ¿no? Puede serlo, claro que sí. O sea que el Estado existe porque hay otro Estado. Puede serlo. Un argumento circular. No, es un equilibrio nice perverso, pero puede ser un equilibrio nice que sea fuerte. Es decir, si nadie tiene Estados,
los incentivos a que alguien tenga estados son muy fuertes, porque se va a arrasar con todo. Y entonces el resto no tendrán otro remedio que organizarse vía Estado. El punto es cómo conseguimos mantener un equilibrio nice sin estados cuando, en ese caso, la estrategia óptima es desviarse y crear un Estado para poder rapiñar a los demás. Entonces, efectivamente, puede venir un ejército de otro Estado y ahí sí que hay un interés conjunto entre el de la ciudad, que a lo mejor quiere mucha necesidad de defensa, y tú, que estás en un pueblo que quieres poca necesidad de defensa, pero la amenaza es conjunta. Y, por tanto, entiendo, por lógica y economías de escala, que la provisión de defensa debería ser conjunta. O no, vale. Pero si no lo es, normalmente en defensa quien tiene más número, quien está más unido, quien tiene más fuerza, tiende a ganar. Puede ser que no en algunos casos, pero lo normal es que dos tengan más poder que uno, y por tanto en este caso que te... Digo no, porque la última guerra que tuvo España con otro Estado, si no recuerdo mal, fue, bueno, aparte de la guerra de Cuba, fue la última invasión que sufrió España, fue la guerra con los franceses. Y ahí muchos de la Pepa y estos de 1812, y liberales y gente así de esta minarquista y gente de esta, pues parece que estaba con el bando del agresor. Le gustaban, le llamaban afrancesados y querían que vinieran los franceses aquí a gobernar. Entonces digo que no hay acuerdo sobre qué es lo bueno para España. Ellos pensaban que lo bueno para España es que llegaran los afrancesados. Entonces no hay un acuerdo ni siquiera con respecto al enemigo. Hay gente que incluso preferiría que te invadieran los franceses. Aún veo por ahí escritos, ¿sabes? Ojalá nos hubieran ganado los franceses y que hubieran aquí muchas guillotinas. Imagínate que ahí los afrancesados tienen su Estado y los no afrancesados tienen una comunidad anarquista. ¿Qué te garantiza que los franceses, aliados con los españoles no afrancesados, no invadan esa comunidad si ellos querían integraros de alguna manera forzosamente a esa? Está la clave, qué es lo que invaden y qué es lo que conquistan. Porque para invadir un territorio muy grande es muy complicado, porque tienes que invadir todo, expandirte por toda la tierra, no es conquistar una ciudad, tienes que expandirte por toda la tierra y ahí al expandirte te haces muy vulnerable. Ese punto, que también lo quiero tratar. Muy vulnerable. Además lo dice, el argumento es de un minarquista, no es de un anarquista. Sí, en parte es así, pero ahora lo voy a comentar. Y el segundo punto de la defensa como bien subjetivo es que no todos están igual de defendidos, lo cual es cierto. Y existe un coste marginal, puede existir, más allá de un umbral, un coste marginal positivo por incorporar nuevas unidades de provisión de defensa. Por ejemplo, si España dice dejo de defender Perejil, el coste de la defensa, desde luego, se reduce. Pero es que eso, con respecto a la defensa de Perejil, ahí no estamos hablando de un bien público, porque no es un bien que se disfrute conjuntamente y que sea provisto conjuntamente. El bien público no son dos cosas. Sí, que se disfrute conjuntamente y que se provea conjuntamente. Y que no se puede excluir a nadie. Sí, exacto. Por eso, que con respecto a la isla de Perejil... Y una unidad marginal más que no cuesta. Exacto, claro, cuesta. Claro, pero con respecto a la isla de Perejil sí cuesta. Por tanto, la defensa con respecto a la isla de Perejil no es un bien público. Ahora, ¿es posible defender Madrid de un ataque sin defender todo Madrid o buena parte de Madrid? Pues es muy complicado. Entonces, en ese caso, España se podría plantear, ¿yo quiero defender la isla de Perejil, sí o no? Si los habitantes de Perejil, que no hay nadie, pero para poner ese ejemplo, salvo las 4 cabras, quieren ser defendidos, que me paguen una mordida o un impuesto para que yo los defienda. Y si no, los dejo a su suerte. Pero en otras unidades dentro del territorio no es tan sencillo. Y hay unidades territoriales que sí que tiene sentido defenderlas conjuntamente, incluso desde un punto de vista militar. ¿Pero a qué le llamas tu conjunto? Cuando fue la guerra civil en Madrid no se defendió todo Madrid. Las tropas de Franco ocuparon parte de Madrid porque los republicanos se retiraban estratégicamente es un grupo, y vendieron a parte. Es un grupo que no tiene intereses homogéneos y que no está pacificado, claro que sí. Pero justamente, ¿cómo se pacifican hoy los grupos? Colocando un Estado que con esa leyenda de que es un Estado democrático que representa la voluntad del pueblo, esa gente acepta ese dictamen y se cree de verdad que están ahí todos representados y que es una mezcla de toda su voluntad. Y yo lo que digo es, justamente, si no está eso, ¿qué alternativa hay? Y ahí podrías tener conflictos como el que citas de Madrid, que unos quieran una cosa, otros otra. Pero no quiero un conjunto. La asociación anárquica se defendería a sí misma. Sí, hombre, pero... Y después, ¿cómo? Con guerrillas, con armamento ligero, como hacen los suizos, con la población armada, básicamente, que esa es la mejor forma de defensa que hay. Con armas ligeras y entrenados, es la mejor forma de para qué. De hecho, voy a esos. Defensa en la sociedad... O sea, esto era defendiendo
un poco la visión tradicional de la defensa como bien público, no como bien público ante cualquier escala, eso es evidente, pero sí ante ciertas escalas, que no es incompatible con que haya distinta prestación de servicios para cada cual o con que la gente tenga distintas preferencias por defensa. Ahí simplemente lo que tendrías que implantar desde la teoría, ya digo, de los bienes públicos son distintos impuestos según la utilidad marginal de cada uno de ellos. Pero defensa en una sociedad anárquica. Primero, pequeños territorios son más difíciles de conquistar. Son fáciles de conquistar, pero tienen sus armas también. Es decir, si invade Francia, Mónaco, sería como si yo le pegara a un paralítico. La indignación sería mundial. Es decir, esa es su arma. Esa es su arma. Y saben usarla. Aparte de que saben, fueron lo suficientemente astutos para tener refugios fiscales, cosas por el estilo, que es una forma de defensa. Y es una forma de defensa incluso sí, pero pequeños. Los estados grandes también tienen sus armas y, de hecho, tú antes has puesto un ejemplo. Los estados mundiales roban a Liechtenstein y es un atraco y, sin embargo, ahí nadie protesta. Por tanto, hay muchas formas de colonizar, de conquistar y de embaucar a la población para que, efectivamente, no estamos hablando necesariamente de que Francia arrase Mónaco, que eso podría generar indignación, afortunadamente, pero si Francia dice Mónaco es un paraíso fiscal, vamos a integrar a Mónaco en Francia para poder controlar mejor a sus ciudadanos y que no haya fraude fiscal, probablemente mucha gente ya empiece a verlo con buenos ojos. Y la cuestión es cómo se defiende Mónaco ante eso, porque desde mi punto de vista tiene derecho a la plena legítima defensa frente a esa agresión. No podría, precisamente por ser un Estado pequeño, y aún así estamos hablando de Estado. Pues aún así es el más viejo de Europa. Pues desde el 1300, es anterior a España. Igual que San Marino. Son las repúblicas más viejas de Europa. Pero también hay que decir que antes todos los estados europeos eran como Mónaco y esos son la excepción, el outlier que ha quedado vivo. Fueron capaces, sí. Bueno, o que los dejaron casi por azares históricos. Vale, entonces, es verdad que si tú tienes un estado... Normalmente no resolvían esos problemas vía comprar un seguro, hacer una alianza con algún otro poderoso. Sí, de hecho, Mónaco diría, no sé, con Alemania. A ver, Mónaco son piratas que conquistaron los Grimaldi, era una banda de piratas. Esto es literal. Banda de piratas conquistaron aquella roca y se pusieron allí y después no fueron capaces de aguantar hasta hoy. Pero básicamente es una banda de piratas. No, yo de hecho, ya que sacas el tema, creo que si hay alguna viabilidad como intuición para explorar teóricamente de un sistema anarquista político, a mí se me ocurre algo así como un conjunto de ciudades-estado aliadas. Eso... Ligas. Sí, ligas. Eso lo podría más o menos ver, pero creo que hace falta un trabajo bastante importante, más allá de una intuición, de formalizar todo eso y de explorar todo eso y de ver, incluso desde el punto de vista de la estrategia militar, y de los incentivos que hay dentro de esa liga, porque unos se podrían salir en el momento oportunista, etcétera, cómo eso puede prevalecer frente a un agresor externo. Pero creo que es un campo a explorar que puede dar sus frutos. Por tanto, no me termina de desagradar esa tesis. Ahora, la idea de un Estado, si controla un territorio muy grande, es más fácil de conquistar, sí, siempre y cuando los ciudadanos acepten que la nueva autoridad que colocas al frente de ese Estado, por ser Estado o por lo que sea, es legítima. En ese caso sí. Si no lo aceptan, habrá revueltas internas y tendrás una guerra intestina. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Irak con la ocupación estadounidense, pues por lo que sea, no se aceptó en una parte del territorio y has tenido resistencia interna a pesar de conquistar el Estado que previamente ocupaba todo ese territorio. ¿Unidades pequeñas son difíciles de conquistar? Pueden ser muy lentas de conquistar, pero no porque sea difícil conquistarlas, sino porque, como decías, el coste de conquistarlas puede ser muy superior a conquistarlas. ¿Qué pasa? Que si el coste es muy alto, en parte se puede deber al coste, pero en parte se puede deber también a que los beneficios de conquistarlas son muy bajas, con lo cual estamos hablando probablemente de sociedades que son muy pobres y que no renta conquistar, no porque hayan conseguido elevar muchísimo el coste de conquistarlas, que marginalmente también, sino porque viene el agresor y dice, yo este trozo de tierra con estos 4 cabreros aquí, ¿para qué lo quiero conquistar? Pero eso no significa que sociedades que espero, creo que queremos ser cada vez más ricos, etcétera, a lo mejor no, pero bueno, es decir, ciudades que en todo caso están agrupadas a través de una ciudad, porque sí parece que la riqueza de las sociedades modernas debe mucho a la posibilidad de conformar ciudades con muchas sinergias y externalidades positivas internas. Esa ciudad es un objetivo militar claro que se podría conquistar. Por tanto, ¿una ciudad se puede defender frente a un Estado grande? ¿El modelo alternativo cuál es? ¿Pueblos minúsculos casi de economías de autosubsistencia?
Pues claro, entonces es que me estás diciendo, para tener un anarquismo político tenemos que ser pobres. Hombre, a lo mejor hay gente que prefiere ser pobre y no tener un Estado, pero desde luego a poco que quieras mejorar tu riqueza y te quieras integrar en forma de una ciudad con un territorio más definido, ahí ya serás un objetivo militar muy claro. Que la ciudad es como un Estado también. Yo digo, ¿cómo sería en anarquía? No en minarquía o en microanarquía. Es decir, se trataría de que los costes de la conquista fueran muy superiores a los otros. Entonces, ¿qué sería? Boicots. Por ejemplo, boicots económicos, todo tipo de sabotajes, todo tipo de armas de este estilo. Armamento ligero. Hay una película a Rothbard le gustaba mucho, es una película así de John Milius, aquellos así que eran así, y se llama Amanecer Rojo, no sé si alguien la vio. Amanecer Rojo, se ve allí una conquista de soviéticos, de nicaragüenses y cubanos en los años 70 que conquistan Estados Unidos. Pero la gente no se defiende con Estados, se defiende con guerrillas. Es el pueblo armado, así los típicos americanos que se miren allí con sus armas que tienen en su casa, sus rifles, cómo se enfrentan marginalmente y como el Estado invasor no puede con ellos. Porque es atacar a toda la población, que es lo que está pasando en Estados Unidos y en Irak. No puedes derrotar a una población. Tú puedes derrotar a un ejército, pero no puedes derrotar a una población. Y es la base del ejército suizo, que es un Estado, pero es una forma de defensa en que es el pueblo en armas. Si hubiera una invasión a Suiza, sería el pueblo en armas. Cualquier niño, de más de 16 años, cualquier mujer de 70, 80, 90, todo es un enemigo. No puedes andar por la calle, y bien armado y entrenado. En anarquía puede hacerse así. Pero en el caso de Irak, el problema es, Estados Unidos puede perder la guerra perfectamente porque puede efectivamente considerar que pacificar el territorio, sobre todo con ciertas restricciones morales que actúan en forma de boicots, pues es muy difícil de hacer. El problema es, una vez Estados Unidos lo deje todo y pierda cualquier influencia sobre Irak, en Irak ¿saldrá un sistema anárquico o un sistema con Estado? Porque internamente esos grupos tampoco son capaces de resolver sus conflictos. Saldrá un Estado, porque el Estado Islámico, si algunos quieren ver cómo nace un Estado, lo están viendo ahora, el Estado Islámico, delante de sus ojos. No sé si sobrevivirá o no, pero tiene todos los rasgos del nacimiento de un Estado. Violencia extrema al principio para meter miedo a la gente y que acaten al nuevo amo. Verán, y esto a lo mejor es muy radical lo que digo, verán cómo poco a poco, si eso se consolida, en 4 o 5 años empezarán a hablar de que son Estado Islámico moderado. Eso pasó con Afganistán. Estados Unidos está negociando con ellos en Djibouti. Y ahora se le llaman talibanes moderados. Antes eran malísimos y apedreaban a las mujeres. Y ahora ya son talibanes moderados. Se puede pactar con ellos y está llegando a ese acuerdo con ellos. Igual que con Al-Qaeda, que fue financiada, entre otros, por Hillary Clinton. El Frente al-Nusra. Porque ahora son moderados. Y si el Estado Islámico primero ejerce una violencia brutal para someter a la gente, además con mucha propaganda y cosas por el estilo. Si se consolidara, yo no lo quiero, pero si se consolidara, eso en 4 o 5 años, si tuviera sus fronteras, empezaría a buscar amigos, lo reconocería un país y otro, a lo mejor Arabia lo reconocía o Turquía lo reconocía, y poco a poco sería amigo si en 20 años lo tienen en Eurovisión. Puede parecer una barbaridad lo que estoy diciendo, y a lo mejor lo es. Sí. A lo mejor lo es, pero en Vietnam decían exactamente lo mismo cuando fue la guerra, que iba a llegar a que era una salvajada y una cosa así por el estilo, y lo decían los talibanes, y los talibanes, por desgracia, o por suerte, no sé, están negociando con ellos ahora y ahora son moderados. Y tienen embajadores incluso. Claro, pero el Estado Islámico se enfrenta al mismo tipo de guerra de guerrillas a la que se enfrenta Estados Unidos, y sin embargo el Estado Islámico sí ha sido más o menos capaz de avanzar, ahora está retrocediendo más que nada por la presión occidental. ¿Y no derrota guerrillas kurdas? Guerrillas anarquistas kurdas. Lo derrotan o no lo derrotan, porque sí que ha conquistado territorios y en la medida en que ha retrocedido ha sido también por la presión occidental de bombardear. Lo que digo que lo frenaron, guerrillas anarquistas kurdas. Lo frenaron en su territorio. Porque una cosa que tiene la milicia es muy buena. La milicia vale para defender, no vale para atacar. Es decir, la milicia solo vale para defender un territorio. Es lo que le pasó a Washington cuando quiso invadir Canadá. Las milicias no lo siguieron. Las milicias nos peleamos por nuestra tierra, no vamos a invadir otras. Y las milicias es lo que tienen, y es lo bueno que tienen, que no quieren agredir, no quieren que potencialmente no puedan. Frenar y la otra es derrotar. Y los frenados no tienen que frenar, lo que es su tierra. Sí, kurdos, pero, no entraron. Pero que lo frenen transitoriamente no significa que lo vayan a frenar, y de hecho el Estado Islámico está arrasando con territorios árabes, así de sí, pero que no quieren el Estado Islámico. Parte lo pueden querer, pero parte desde luego no. Parte tiene que quererlo, ¿eh? Sí, y muy rápido, el último punto, la idea de que el Estado va a desaparecer porque no es capaz de controlar el terrorismo.
No, terrorismo no, dije las nuevas formas de violencia. Bueno, sí. Una de ellas es ejemplificado en el terrorismo. Sí, no lo sé, puede ser, pero estamos tratando temas distintos. Es decir, una cosa es el ataque a gran escala y la otra son los microataques. El terrorismo, al menos hasta donde alcanzo, o por estos actos de terrorismo, no pretenden conquistar ni establecer un monopolio sobre Occidente, pretenden desestabilizar Occidente, a lo mejor actuar como represalia, matar a la mayor cantidad de gente, pero no pretenden tomar el poder y controlar a Occidente. Eso, si lo hacen, será a través del Estado Islámico, no a través de atentados. Lo que buscan es crear una guerra civil en Francia entre los franceses, digamos, nativos y los franceses de origen musulmán. Y están provocando a ver si se pelean y alborotan. Pero que eso lo podrías tener exactamente igual sin Estado. ¿Por qué? Porque es no. ¿Por qué no? Es un conflicto étnico. Es decir, un conflicto étnico, los musulmanes vivirían en sus barrios, los otros en los suyos, no se cruzarían y ya estaba. Y si el Estado Islámico utiliza o atenta en los barrios no musulmanes para generar una tensión con respecto a los musulmanes que tienen al lado, se matarían. Un barrio privado no creo que entrara tan fácil allí. Bueno, sobre todo un barrio privado no musulmán. Aparte que el modelo que tú estás proponiendo es uno de esos modelos que a lo mejor no sea deseable, que es un modelo de absoluta segregación entre musulmanes y no musulmanes, que no tiene por qué... Habría de todo. Bueno, pero pues si hay de todo, en los barrios entremezclados, sí sería... Pues los barrios entremezclados verían que eso no conviene y se separarían y irían a los otros barrios. Lo que pasa es que el sistema del Estado actual integra todo, te mete dentro del mismo Estado, sí que te mete con libertad de circulación y sin ningún tipo de control todo tipo de gente dentro. Un musulmán no es a priori un terrorista. No dije musulmán, dije terroristas. Sí, claro, pero que al fin y al cabo... Los musulmanes no son terroristas, hay musulmanes que son... Por eso. Entonces, ¿cómo segregas a priori? La gente tiene derecho a segregar por... Sí, pero ¿cómo diferencias... Ya ellos mismos buscan la segregación. Pero ¿cómo diferencias el que es terrorista del que no lo es a priori cuando el que lo es te quiere ocultar que lo es para poder atentar contra ti? Pues por el principio de discriminación. Pero ¿cómo? Es decir, ¿yo soy un terrorista? ¿Qué? ¿Yo soy un terrorista? Al principio no. Bueno, pues, pero si yo lo fuera, yo digo que no me podrías discriminar. Si ataca una comunidad, no se siente involucrado un Estado entero. Es que es una cuestión de escalas, que ahora tú sientes... No, Occidente es un ente abstracto. Pueden atacar, pueden decir, ataco la cultura occidental, la cultura cristiana. No creo que sea ese el objetivo. Bueno, puede ser. Podría serlo perfectamente. Podría serlo, pero bueno, más allá de la coyuntura actual, que podría ser un objetivo perfectamente de cualquier nuevo atacante, y eso podría tender a degenerar en un Estado... o al menos si te van a invadir y te van a ocupar militarmente, es decir, si quieren que seas el rebaño bien cercado y ellos el pastor, es decir, necesitan establecer un protectorado, un Estado que te extraiga los recursos, pues a ver cómo nos podemos defender frente a ello. Te estoy explicando, es decir, que una situación de ese estilo no sería fácil de conquistar por otro territorio. Bueno, ¿puedo proponer cambiar de tema? Sí. Vamos a otro tema. Porque ya este combate... se está haciendo difícil. Quería preguntarle a Juan Ramón acerca de esta diferencia que planteaste entre anarquismo filosófico y anarquismo político. Porque si entendí bien, vos decías que el anarquista filosófico cuestiona la autoridad y que el Estado haga cosas que no pueden hacer los individuos. Es decir, por ejemplo, vos decías, el Estado no puede robar, no puede cobrar impuestos, el Estado no puede secuestrar, es decir, no puede poner preso al que no pague impuestos. Pero digo, no es esa la esencia del Estado. Si hubiera un Estado que no puede hacer eso, no sería un Estado. Sería más bien algo de lo que propone... Sí, voluntario, claro. ¿No es cierto? Porque estaría abandonando su poder de coerción. Claro. ¿Cómo imaginas un Estado sin coerción? No, yo no imagino. No. A ver, yo lo que digo es, el anarquismo filosófico es una doctrina que lo que hace es establecer que el Estado no tiene autoridad política. Es decir, por decirlo de otra manera, el Estado no tiene un derecho natural a gobernar. Otra cosa es que estemos condenados a que el Estado nos gobierne por una mera cuestión de equilibrios de poder, equilibrios evolutivos de poder. Y esa es la cuestión que hay que resolver o no con respecto al anarquismo político.
puede parecer, entonces, ¿qué relevancia tiene el anarquismo filosófico? Es decir, si al final tú estás diciendo que el Estado puede ser inevitable, ¿para qué declararte anarquista filosófico? Pues yo sí creo que, incluso aunque el Estado fuera inevitable, ser anarquista filosófico sería muy importante. Porque lo que estamos diciendo es, si el Estado no tiene un derecho natural a gobernar, si el Estado no es soberano, el Estado no puede hacer lo que le dé la gana. El Estado está sometido a múltiples principios jurídicos compartidos y no se puede exceder de ellos en todo aquello que no sea absolutamente imprescindible. Sabemos que hay muchísimas cosas que no son en absoluto imprescindibles: sanidad, pensiones, educación, incluso carreteras, probablemente. Entonces, en todo eso la postura debería ser: usted aquí está manejando esto, no tiene ninguna necesidad de manejar esto, y por tanto usted no tiene derecho a manejarlo, no tiene derecho ni a cobrarnos impuestos, ni a secuestrarnos, ni nada. En el otro aspecto no digo que tenga derecho, pero si lo intentamos evitar, si intentamos echar al Estado de esas competencias, a menos que sepamos más o menos con certeza que el Estado no va a volver, todo indica que el Estado, ese u otro, volverá. Y por tanto es una especie de combate un tanto absurdo, porque será echar al rival del ring para que vuelva y nos eche el del nuestro. En muchos aspectos, en muchos capítulos, sí sabemos que eso no será así, porque lo ha sido históricamente y porque no hay ninguna necesidad por incentivos económicos a que eso suceda. Bien, es el argumento de Nozick, ¿no? En Anarquía, Estado y Utopía. La idea de que habría una gran agencia de protección y después esa agencia se convertiría en monopolista. Primero hay que decir, ¿monopolista en qué territorio? ¿Cuánto sería el monopolio? Claro, una agencia privada de protección sería monopolista en mi casa. Claro, ahí sería la única que habría, porque en mi casa soy yo solo, pues habría la única agencia monopolista. ¿Cuál sería la escala correcta? A lo mejor mi vecino de arriba tiene otra, igual que mi vecino de arriba tiene otra compañía de seguros, pues para los gastos de la casa o para los gastos del agua, y tiene otra compañía de seguros, a lo mejor como había antes en las casas de Santiago, cada una de ellas tenía una placa para su compañía de bomberos, que era la que aseguraba la casa o lo que aseguraba las cosas. Eso está perfectamente datado. La compañía de seguridad sería algo semejante, ¿no? Es el argumento este de Nozick. Pero la pregunta es, aquí estamos suponiendo lo dije antes, una irreversibilidad. O sea, estamos imaginados, pensamos en nuestro imaginario, un Mad Max, una guerra así por el estilo. Yo digo, en el futuro, a ver, al profesor Rayo le gusta mucho Wemmer. Wemmer lo que dice es que en el futuro la anarquía vendrá de estados hiperdesarrollados. O sea, algún microestado pequeño, que tipo Liechtenstein, que el estado ya es muy, muy mínimo, que simplemente del paso final. Como vive rodeado de vecinos más o menos pacíficos, aquello prospera y empieza lentamente a expandirse a otras comarcas. Y sería una situación no de anarquía violenta, por el estilo, sino una situación de ultracivilización. Y lo que trato de decir es que el tiempo también en ese aspecto es irreversible. Es decir, sabemos del pasado, sabemos de aquellas tribus, sabemos de aquellas cosas todas. Los antiguos, los que vivían en aquellas tribus que peleaban unos con los otros supuestamente, que eso hay que probarlo también, a qué nivel de violencia tenían, no tenían historia, no tenían libros escritos, no tenían memoria, no tenían internet, no tenían redes de amigos fuera. Ahora salvo que hubiera una catástrofe civilizatoria, que si una guerra nuclear, una cosa por el estilo, aún así, buena parte del conocimiento humano perviviría en libros o en la memoria de la gente. No es tan fácil como antes. Es decir, nosotros tenemos conciencia del pasado, y si no tenemos gente que nos lo cuenta y nos lo recuerda, no tenemos por qué volver a ser a las cavernas, porque ya no estamos en las cavernas. Cuidado, y la gente era violenta con Estado y sin Estado, con Estado, no vas a pensar que aquello era un mundo de paz. Aquellos vikingos y así que tenían su reino eran especialmente pacíficos. Todos aquellos árabes con sus califas, o los vándalos que cuando saquearon toda la Andalucía y todo el norte de África, quemaron todas las casas y esclavizaron a todos sus habitantes. Y de ahí nace el Estado, o el Estado de aquella zona, o los francos o los godos, que eran también gente parecida a ella. Y había Estado aquí también y no le valió de nada. Es decir, no era menos violento que él. Pero nosotros sí, nosotros somos pacíficos con o sin Estado. Repito, la prueba, el gran debate para mí está qué es lo que nos hizo pacíficos, qué es lo que nos hizo evolucionados. ¿Fue el Estado o fue el comercio? El comercio y las virtudes y este tipo de cosas, ¿no? El hecho de que comerciamos cada vez más gente y necesitamos, lo que explica Norman Angell, ¿no? O lo que explicó en su momento Cobden, manchesteriano, que también defendía teorías así de este estilo. Defendía, mire, la medida en que nosotros estamos interrelacionados, la medida en que nosotros compramos, tenemos fábricas, por ejemplo, yo soy de Vigo, tenemos fábricas de Citroën, comercios de Carrefour, comercios de Alcampo franceses en Vigo, y a su vez compramos y vendemos con ellos. Si hubiera una guerra entre España y Francia sería un desastre para ellos y para nosotros.
Yo creo que lo que le trae la paz entre nosotros y los franceses no es que seamos así muy amigos. De hecho, históricamente estuvimos peleando. Nosotros aún festejamos cuando echaron a los franceses fuera a palos de Vigo, es nuestra fiesta, digamos, local, de la reconquista de Vigo. Cuando fueron los vecinos de Vigo, armados por un paisano que se llamaba Cachamuiña, y echaron fuera a los franceses todos a palos. Tropas anárquicas. Es una milicia popular, ¿no? Y por eso se festeja tanto. Pero estábamos siempre a peleas con ellos hasta ese momento, y ahora son recibidos. Cuando viene el jefe de Citroën, van allí el alcalde a recibirlo y le hacen fiestas. ¿Qué cambió en 180, 190 años? ¿Qué fue lo que cambió? Porque tenemos tan interrelacionados, viajamos tanto, tenemos tanto comercio que no nos peleamos, y eso es lo que nos hace pacíficos. La idea es que antes peleaban con todos los demás y ahora es impensable una pelea dentro de España, o una pelea con Portugal, o una pelea... en todo caso, sí, como dice Rayo, una guerra civil. Porque a día de hoy, ¿saben qué? No hay guerras entre estados. Ni una. Las guerras son todas dentro de los estados. A ver quién manda. O sea, que el estado a día de hoy no parece muy pacífico, como traidor de paz y traidor de cosas. Pero digo, que ¿qué es lo que nos trae la paz? ¿Qué es lo que nos trae la paz? El comercio, el conocernos, el andar de aquí para allá, el ver que el argentino pues es una persona, hasta puede ser buena, y todo. Frente al tópico, el argentino que contaban así antiguo, no, ahora veo argentinos y veo que son gente buena, o los de Castellón, o de Benicarló, y cosas por el estilo. ¿Qué? Pero los de Rosario no. Los de Rosario no, sí. Pues, pero los ves, cantas con ellos, hablas con ellos, hablas con el WhatsApp con ellos. Yo tengo así en la Facebook, me escribe gente de muchas partes de América. Entonces, eso es lo que me trae a mí la paz. Veo que son personas como yo. Antes no los veía. Y eso no tiene vuelta atrás. O tiene difícil vuelta atrás. En el sentido de que la memoria ya la tenemos, y que somos gente pacífica y civilizada ya la tenemos, y lo que puede precipitar la anarquía es esa paz, ese carácter nuestro, estas virtudes y valores nuestros, no el hecho de que haya o no un Estado. No creo que el Estado sea el gran pacificador. En todo caso, pudiera ser, la tesis de Pinker y otros. Lo que quiero es verlo probado, y ver en qué medida fue el Estado y en qué medida fue el comercio y otras virtudes las que traen este tipo de paz, que es la que va a permitir la anarquía, como explicaba el profesor Krause por la mañana, con todos sus ejemplos. Bueno, vamos a contestar, Ramón, y te parece que después vamos haciendo una declaración de cierre de cada uno de... O sea, ahora contesta Ramón, después cierra el profesor Bastos y cierra Ramón. Muy brevemente, violencia entre tribus... había siempre y cuando hubiese conflictos serios entre tribus, es decir, obviamente si las tribus vivían separadas o si no se peleaban por ningún recurso escaso entre ellas, no había ningún tipo de violencia. En la medida en que unas invadieran el territorio escaso de otras para conseguir recursos que escaseaban frente a las otras, es decir, no había un órgano resolutor de los conflictos entre ellas. Yo la ultracivilización o la civilización avanzada como vía hacia una mayor desaparición o una mayor expulsión del Estado de nuestras vías, sí lo veo. Ahora, eso no significa que el proceso sea irreversible, y cuando digo irreversible no me refiero a volver a las cavernas, simplemente significa que podemos eliminar el Estado y pueden surgir ciertos procesos que vuelvan a colocar el Estado, sin llevarnos necesariamente a las cavernas. Entonces, ahí el tema es, ¿somos pacíficos sin Estado? Ha habido estados que han sufrido un proceso de degeneración fortísimo que los está llevando al borde de la guerra civil. Venezuela es uno de ellos. ¿Y eso es culpa del mercado o de quién? No, pero... ¿De quién fue culpa? Dilo ahí. Sí. El estado del mercado. Es culpa de la politización de la sociedad. Pero la politización de la sociedad... No, dile que fue culpa del Estado. Sí, ¿Por qué no dices eso? Por culpa de la politización de la sociedad. La politización de la sociedad se puede dar con o sin Estado. Por ejemplo, hace un par de años nos diste una charla magnífica sobre el aristocidio. Bueno, ¿puede haber odio contra los ricos y voluntad de expropiar, expoliar a los ricos sin Estado? Yo creo que sí. Perfectamente. Con lo cual, podría haber... Normalmente, ¿quién los mató? Sí, vale, porque al final... No, pero a ver, también eso. ¿Quién los mató? El Estado. ¿Pero por qué? Porque el Estado, hemos dicho que es un grupo de organización más eficiente para matar. Por tanto, si quieres maximizar las muertes, recurrirás al Estado. Pues no sé para qué quieres eso tanto, entonces. No. A ver, yo no quiero eso. Yo lo que digo es que
eso puede ser inevitable, no porque yo lo quiera. Ojalá no fuera necesario, ojalá no lo tuviéramos. Pero la cuestión es, ¿podemos promover la desaparición del Estado sin que éste vuelva? Y sin que éste vuelva, a lo mejor... Eso no lo sabemos. Bueno, pues eso es justamente lo que estoy diciendo. Es decir, tenemos que tener una mínima certeza de que siempre con la incertidumbre propia de cualquier mercado, de que es factible eliminar el Estado sin que vuelva y que no es un supuesto absolutamente artificioso. Y quien dice la guerra contra la aristocracia, podemos decir las guerras religiosas, etcétera, todo eso no tiene nada que ver con conflictos entre Estados. Otra cosa es que se canalice a través de los Estados por ser máquinas muy eficientes para hacer la guerra, pero podría haberlo sin Estados, entre tribus, entre clanes, entre grupos policéntricos en un orden privado, y la cuestión es, si eso se da, ¿cómo se evita ese conflicto y cómo se intenta pacificar? Y hoy una vía para pacificar es el Estado democrático con ese temor reverencial a lo que diga la democracia. ¿Cuál es la alternativa? Pues esa es la cuestión que hay que resolver, y si no lo sabemos, el anarquismo filosófico puede estar muy bien y yo lo suscribo, el anarquismo político sigue estando cojo o sigue estando en pañales. La democracia, Muy bien, vamos. la democracia según dónde. Porque la democracia puede ser la democracia, hombre, es un viejo debate, pero la democracia puede ser tan violenta internamente y ser causa tanta violencia como la no democracia. Se puede ver precisamente en las democracias árabes o cuando votan en Egipto, los líos que se montan, o cuando cuando fue en Argelia que votaron y el gobierno no les dejó entrar hace 20 años y cosas por el estilo. Entonces, que la democracia puede ser divisiva. No, está claro. Pero por eso digo que no es la forma de gobierno, es el tipo de personas que hay en los la sitios. forma adaptada al tiempo y adaptada a las creencias que en ese momento se mantienen. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro era un instrumento maravilloso para la pacificación y, de hecho, su desaparición provocó innumerables conflictos. Bueno, ahí no era por la democracia, era por la tradición, por la idea de la unidad imperial, por lo que sea. Y ese era el mecanismo estatal, con sus ritos, sus leyendas, sus mitos, adecuado para un determinado contexto. Hoy probablemente ese instrumento no funcionaría porque en la mentalidad de la gente hay otras ideas, pero hoy en Austria, por ejemplo, sí puede servir como pacificación, es decir, una parte de la población que quiere ultraderecha, otra parte que no la quiere, y sin embargo no se están matando. ¿Por qué? Pues porque, por lo que sea, se creen que lo que salga de la democracia... Bueno, es gente pacífica hasta que deja de serlo, porque hace 80 años no lo era. Pues por eso algo pasó en el medio, lo que trato de explicar. ¿Es tan irreversible lo que ha sucedido en los últimos 80 años? No, irreversible no es. Lo que tú te decir es que si algún día llega la anarquía, va a dejar, primero, porque la sociedad va a volver pacífica, y segundo, porque vamos a dejar de creer en el Estado. Yo siempre digo que la fuerza de la Iglesia Católica, yo soy creyente, pero bueno, aparte de eso, la fuerza histórica de la Iglesia Católica es que la gente creía en ella. Desde el momento que vienen los ateos o los agnósticos y atacan a la Iglesia Católica, la Iglesia pierde mitad o 3/4 parte de su fuerza, porque pues la gente ya no cree en ella. Antes veía un sacerdote que le condenaba al infierno, así ahora ve un señor allí vestido de blanco, así que le habla, ¿no? Entonces, como pierde la idea, 3/4 partes de la fuerza la pierde. Y si tiene algo de fuerza es porque ha conservado creyente. Si no era creyente es lo mismo. El Estado es exactamente lo mismo. Si dejan de creer en él, se disuelve como un azucarillo en el agua. Por lo menos 3/4 partes de su poder. Policéntrico. No sé qué orden habría. Eso lo estableceríamos entre nosotros. Es decir, pero desde luego nos invadirían. Estoy diciendo que es muy difícil que te invadan así. Mira, los árabes invadieron España con 35.000 personas y derrotaron un Estado que tenía varios millones de habitantes, simplemente porque era un Estado. Con los persas, con todo lo grande que eran, no pudieron con las 100 polis separadas de Atenas. Sí, evidentemente la población sumisa a un Estado se puede rendir ante el que conquista el Estado, sí. Claro, porque está acostumbrado a obedecer. Bien. Es lo que le pasaba a los indios. Los indios no estaban acostumbrados a obedecer. Pero de nuevo, relativamente, en Irak no han obedecido. Es decir, no todos... Ese equilibrio no es imprescindible. La gente se puede rebelar contra el nuevo ocupante del Estado y en la medida en que se rebele... y de la misma manera, una sociedad con tribus muy pequeñitas, conforme ve que van invadiendo y que van conquistando a algunas, se puede rendir absolutamente para evitar el conflicto. Por tanto, ese equilibrio también es perfectamente factible. Los dos son posibles. La cuestión es, ¿hay una tendencia a que aparezcan grupos que intenten conquistar a otros en ausencia de un ente lo suficientemente fuerte desde un punto de vista militar como para suponer una amenaza creíble frente al resto en caso de invasión?
Y, por tanto, si no podemos responder esa pregunta, la desaparición del Estado no necesariamente irá seguido de una anarquía pacífica voluntaria, casi como la comarca de Hobbiton, sino puede ir seguido perfectamente de una especie de guerra civil, guerra intestina o de guerra multilateral, hasta que aparezca otro grupo dominante, otro hegemón que se imponga. Ahora, ¿no ocurriría lo mismo al Estado minárquico? Que habría un Estado grande que se come al minárquico. Puede, sí, es decir, de hecho, eso es en parte lo que sucede hoy con el hegemón estadounidense, es lo que tenemos. Lo que pasa que, afortunadamente, sí hay ciertas restricciones en una parte de Occidente, o sea, en Occidente, no en todo el mundo, a que ciertas cosas, y ese es el proceso ultracivilizatorio al que se refería el profesor Bastos, y que yo creo que sí que es una barrera, afortunadamente, a la expansión del Estado, sí hay ciertas barreras morales que se han impuesto, es lo que comentaba antes, de imponerle costes al otro, por ejemplo, insuflándole memes en su mente. Pues si la sociedad estadounidense cree que no es legítimo invadir Francia y arrasar Francia, pues Estados Unidos podrá hacer presión para ciertas cosas, no para otras. Ahora, eso no significa que Francia no esté dominada en parte, en algunos aspectos, o por Alemania o por Estados Unidos, porque sí hay una potencial presión muy fuerte detrás. Y en ese sentido no estamos ante un orden demasiado... Estos conceptos de Francia y Alemania desaparecerían realmente. Pero ahora déjenme criticar a mí. El profesor Rayo le gustó mucho criticar al anarquismo. Ahora yo voy a demostrar la imposibilidad del minarquismo. Cass Sunstein tiene un libro que se llama Los costes de nuestros derechos. Es decir, primero, un Estado minarquista, así con defensa y seguridad, no es un 5% es más, porque necesitas una red de infraestructuras y necesitas sobre todo una red de infraestructuras fiscal para recaudar los impuestos para financiar que vaya polizones. O sea, no es un estadito pequeñito. Aparte que necesitas un aparato de legitimación para que la gente te pague los impuestos. O sea, tenga la forma que tenga. O sea, estadito así, microestadito, eso no sería así. Segundo, sería inestable en el siguiente. Desde que ese estadito pequeñito tiene un monopolio de creación de las leyes, y está reconocido como el monopolista de las leyes, no tiene ningún límite de dejar de hacer más leyes. Porque nadie está legitimado a plantarle cara, porque supuestamente, si los tuviera, entonces no sería un Estado. Si un colectivo puede secesionarse internamente y decir que yo no acato las órdenes del Estado porque quiero crear mi propia agencia de defensa o quiero crear mi propia unidad de defensa, de secesión dentro del Estado, no sería un Estado. El Estado sería un ente de competencia, que es lo que defiendo yo. Si se me permite secesionarme, no hay un Estado. Si no se me permite, esa banda es la monopolista de las leyes y por lo tanto no tiene ningún tipo de límite, y más en un régimen democrático, porque la democracia no tiene límites. Cualquier límite puede ser abolido democráticamente, cualquier constitución puede ser abolida democráticamente. Venezuela es un ejemplo. Todas las leyes que se hicieron, yo creo que fueron estrictamente democráticas. No son liberales, pero democráticas son. Es una diferencia que hay que hacer. Es decir, todas las leyes que hicieron la Constitución bolivariana, todo eso fue hecho respetando, creo que bastante estrictamente, los sistemas electorales. Y empezó con un estadito y no tiene límite. La Constitución me lo impide. La Constitución va, si la cambias y ya está. Mira qué problema tiene. Con que tengas la mayoría ya cambia la Constitución. Y después no tiene límite. El que es inestable, el que es difícil de mantener es el estadito minarquista. Primero porque no hay estaditos minarquistas. No, por lo que estoy diciendo, no puede haberlo por los propios costes. Sustin el costo de los derechos explica muy bien. No, un estadito mínimo cuesta esto y esto, y tiene que tener esto. Además, una cosa que explica Barry Buchan: el Estado basado en la seguridad. Basado en la seguridad se puede hacer todo. Porque ahora, por ejemplo, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de seguridad sanitaria, hablamos de la política social. Barry Buchan y otros autores, la llamada Escuela de Copenhague, nos habla de una serie de lo que llama la securitización. Entonces, todos los gastos sociales, todas las políticas del Estado, ahora no se venden en nombre de justicia o de igualdad o cosas por el estilo, sino que se venden en términos de seguridad. Entonces, hacemos política social para garantizar la estabilidad social, para que no haya guerra de clases. Entonces te hace un montón de políticas de gastos redistributivas en nombre de la seguridad. La seguridad de los alimentos, entonces regulan la agricultura para que los alimentos sean seguros y la población esté segura. La sanidad contra las epidemias, entonces ponen fronteras para la seguridad. No hay límite en la securitización de las cosas. Todo puede ser vendido como seguridad. Entonces, ¿la seguridad en qué límite la pones? Porque la seguridad es un problema definir en qué. Yo quiero estar seguro frente a muchas cosas. Es decir, la defensa no es solo contra otros hombres. La defensa, por ejemplo, es contra los animales.
que fueron históricamente el enemigo del ser humano, con muchos más muertos causaron los animales y todo tipo de plagas, piojos, ratas y cosas por el estilo, que las guerras. Solo pensaron en la peste negra, que acabó con el tercio de la población europea. O sea, todo ese tipo de bicherío fue nuestro enemigo histórico, y en muchos países aún sigue siendo. Consumen buena parte de nuestros alimentos, las ratas y todo tipo de parásitos consumen alimentos y causan todo tipo de pestes y enfermedades. Ese fue nuestro enemigo. Nuestro enemigo fueron las inclemencias del tiempo y mataron mucha más gente históricamente que también que las guerras. Todo tipo de huracanes, fríos, nevadas, inundaciones, todo tipo de cosas. Eso fuimos capaces de defendernos. ¿A qué restringes tú la defensa? Solo la defensa contra otros seres humanos. ¿Y contra qué seres humanos? ¿Son los que vengan de otros estados? ¿Una banda así de... como en la fiesta allí de la Linca antiguamente, que iban a palos unos con los otros, así? No, decían las leyendas. ¿Qué? ¿No? Bueno, escúcheme una velita. Sí, pero... Contesta Juan Ramón y después vemos si hay algunas preguntas ahí. Empiecen a... O sea, el Estado mínimo sí ha existido. Otra cosa es que, efectivamente, al cabo de un siglo, y no por casualidad, sino por la infiltración de ideologías perversas, desapareciera, pero sí existió y fue un Estado en torno al 5, como mucho 6%. En algunos países, tipo Suecia, Noruega, Dinamarca, era del 3%. Por tanto, sí sabemos que eso es posible. En Estados Unidos era en torno al 5%. Sí, bueno, no se mantuvo, pero no se mantuvo porque las ideas subyacentes básicas a esa sociedad cambiaron. El problema es... Tú me puedes decir, hagamos lo mismo, pero ¿qué pasa con respecto a todos aquellos grupos que no comparten esas ideas? Pues que monte un Estado, que nos deja a nosotros tranquilos. Bueno, claro, pero esos grupos... El problema es que no nos dejan a nosotros hacerlo. Te intentarán invadir. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Está la peor gente a favor del Estado? No entiendo. Sí, probablemente esté a favor la peor gente a favor del Estado. No digo que no, pero... Es decir, de lo que se trata es... si abolimos el Estado porque internamente nos consideramos ultrapacíficos, ultracivilizados, etcétera, ¿qué pasa con los de fuera del Estado? Invadir. Bueno, si son racionales, como dices tú, contarán los beneficios y los costes. ¿Y cuánto cuesta conquistar aquello? No tienen por... Primero, ni siempre ha de ser poco rentable. De hecho, históricamente ha habido muchas conquistas que han sido rentables, si no el Estado no existiría. El Estado es fruto de una conquista que debe ser rentable porque si no se habría disuelto. Y segundo, no siempre tiene por qué haber un cálculo de rentabilidad. Puede ser un cálculo de puro fanatismo ideológico de querer conquistar a otro. Luego, es verdad que el Estado se puede intentar expandir, el Estado mínimo, pero justamente ahí entra lo que hablábamos antes, la vigilancia permanente de la sociedad. Si la sociedad, desde luego, se rinde, si la sociedad deja de tener ideas liberales que quieran limitar el poder político, pues el Estado va a crecer, evidentemente. Tú me puedes decir, bueno, si la sociedad tiene ideas liberales, podemos tener anarquía. Insisto, el problema en ese caso es qué sucede con respecto a otros grupos que no tienen ideas liberales o que tienen ideas liberales pero que no coinciden con las nuestras. ¿A qué autoridad superior recurrimos si ni siquiera tiene por qué haber un acuerdo sobre la autoridad superior? Me gustaría saber qué opinan en cuanto a... Vamos a ver, la creación de un nuevo Estado, que lo que podría parecer hoy en día, en cuanto a este Estado que se puede llamar para algunos la ONU. Empezamos en la anarquía, que era cuando se firmó el Tratado de Westfalia, cada Estado tenía su soberanía, cada unidades pequeñas. Luego con el wilsonismo empezamos con la microarquía, se podría decir. Luego con la ONU del 45 podríamos decir que era una minoarquía. Con las reformas que se han venido haciendo ya podemos decir que estamos entrando a un Estado cada vez más grande. Incluso hoy ese debate, si es que la ONU debe tener dientes o no. O sea, puede tener agresión a los Estados. Ya hay el R2P, el Responsibility to Protect, los cascos azules, ¿Qué nos quiere decir todo esto a la final? Que ni microarquía ni minarquía son equilibrios, ni microarquía ni anarquía son equilibrios de Nash a la final. No, yo, como quiera. Yo soy radicalmente contrario a la concentración política, al cosmopolitismo. Soy radicalmente contrario, como el primitismo político me refiero. No, soy totalmente contrario. En ese Estado, ¿cómo quién votaría? ¿Qué ganaría en una votación de ese estilo? A lo mejor ganaba una coalición de chinos y musulmanes para expropiar a los ricos occidentales y cosas por el estilo. Y además, si hay libertad, es porque algunos territorios del mundo fueron capaces de tener libertad y enseñársela o servir de modelo para el resto. Si hubiera una cosa, no habría ningún espacio donde pudiera usted estar libre.
estaría sometido a las leyes del resto. Y seguramente no serían la de los más, digamos, más evolucionados. Son totalmente contrarios. Yo no tengo tan claro que el Estado mundial sea un equilibrio de Nash, porque es verdad que hay una tendencia a la integración, pero también hay fuerzas muy descentralizadoras que se opondrían a esa centralización, y cuanto más se centralice y más se redistribuya la renta, hay incentivos a separarse de ese Estado mundial. Se ve muy claramente en España, los catalanes se quieren ir justamente por eso. Entonces, vamos hacia ahí. Creo que no necesariamente, y coincido en que sería positivo evitar ese destino. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién tiene el aparato? Ahí. El profesor Bastos ha dicho que el minarquismo es imposible, pero yo creo que el minarquismo es imposible mientras no se reconozca el derecho de secesión. Si hay derecho de secesión y competencia entre Estados, sí que podría existir el minarquismo. ¿Qué le parece eso? Bien, muy buena idea. Pero otra cosa. Para alcanzar el minarquismo, ¿qué es mejor? ¿Pedir el anarquismo o pedir...? ¿Usted cree que la gente va a ir a la lucha por un estadito así del 10, por bajar 20 puntos el PIB? ¿O por desregular el mercado de la patata? ¿Usted cree que vamos a ir a la lucha, me refiero intelectual, no a dar la vida o estar dispuestos en un sitio a quedar mal, que nos llamen de todo fachas y todo tipo de cosas, por defender un 20%? Para eso no me meto. Ese es mi modelo, pero que mi modelo de secesión en secesión hasta llegar al individuo. Ese es mi modelo. Derecho de secesión, pues obviamente sí. Sería maravilloso que así sucediera. Lo que pasa que esa secesión también puede tener límites, es decir, hasta llegar al individuo. El individuo sabemos seguro que no es la unidad mínima de convivencia, segurísimo. Porque hay ciertos bienes que por su naturaleza son comunales y que hay que gestionar comunalmente. Por ejemplo, los alcantarilladados. No puede haber un alcantarillado de una persona y un alcantarillado de otra. O sea, ¿hasta qué nivel tiene que haber de provisión de servicios? Bueno, es que sabemos... Yo tengo un posto privado, ¿eh? No quiero hablar del Estado. Bien. Si pudiéramos, es que a lo mejor en ese caso sí podrías tener tu propio Estado. Pero, desde luego, vivir en una ciudad, por ejemplo, y pretender que cada individuo sea un Estado independiente o una unidad política independiente es imposible. Otra cosa es que digas, ¿un barrio puede ser una unidad política? Pues probablemente sí. Pero la cuestión es la escala. Y mientras siga habiendo Estados, es decir, mientras siga habiendo gente que está subordinada a esa unidad política de manera no voluntaria, pues será Estado. Si ustedes conocen, porque este tema que estás planteando acerca de las distintas escalas es el que plantea que no es ningún libertario, Bruno Frey, con esa federal overlapping, ¿no es cierto? La jurisdiction, sí. Estados y soberanía, sí. Soberanía cruzadas, eso. Ya existió en la media. Claro, pero ¿quién sigue? Bueno, la cuestión sobre si es que al intentar imponer, o sea, establecer una anarquía se vuelve de nuevo un Estado, ¿por qué? Por lo que dices en tus palabras, Rayo, de que no existe un hegemón que tenga un poder para que otro hegemón no lo conquiste. Bueno, me parece que podría no ser así, ya que no entendemos anarquía como ausencia de jerarquías, sino que como ausencia de Estado. Y podría haber un hegemón que sea voluntario, tipo, no sé, Google está en mi ciudad, y bueno, Google no va a querer que llegue otro Estado, el Estado Islámico, a conquistarlo. Entonces, bueno, podría tener el poder para contrarrestar los poderes que intentan establecer una hegemonía. Las cruzadas. O sea, la idea mental de cruzada, o sea, que de todos los individuos vayan a luchar por algún tipo de causa. Que no estoy defendiendo la cruzada, estoy defendiendo la idea que se está refiriendo él, que puede haber un hegemón cultural, un papado o algo así, que es algo semejante a lo que pasa o que intenta hacer el Estado Islámico. Intenta ser un califato y llamar a todos los musulmanes individuales del mundo a pelear por la causa. Pero no es un Estado. El califa no. El califato, el Estado Islámico sí es un Estado, o está un protoestado, pero la idea de una comunidad no lo es. Dos puntos muy breves. Uno, aún así tendrías que tener una cierta unidad territorial, es decir, un ejército de Google que defienda un territorio. ¿Qué pasa si invaden ese territorio y hay Googles y hay Apples y los de Apple no quieren aliarse con los de Google o solo... Es decir, sí.
Bueno, ya pasa relativamente porque hay estados que centralizan la defensa. Sí, no, bueno, pero es que si estamos hablando de un sistema anarquista, los de Apple no tendrían por qué defender a los de Google, porque son unidades políticas independientes, aunque convivan en el mismo territorio. Depende. Se podrían aliar también con los otros o simplemente abstenerse y decir que los de Google defiendan el territorio y yo estoy tranquilo sin participar en la guerra y obteniendo defensa. Y bueno, yo no niego esa posibilidad. Lo que digo es, intentemos modelizarla, intentemos demostrar que es viable, estudiemos cuán probable es ese objetivo. Por ejemplo, que haya una idea de cruzada, yo también lo veo viable. Es decir, si por ejemplo muchísima gente coincidiera en que la defensa de la libertad es algo por lo que vale la pena morir, pues probablemente podría haber un orden descentralizado que nos defendiera de enemigos externos porque nos enfrentaríamos a él. ¿Es eso muy posible? ¿Bajo qué circunstancias? Eso es lo que creo que hay que plasmar. Es decir, si tenemos una propuesta de reforma política que es casi absolutamente inviable, pues bueno, podrá servir para yo pido 100 para que me den 40, pero eso es una postura más de anarquismo filosófico que de anarquismo político, no tanto una propuesta concreta de reforma política. Bien, sigue. No. Bueno, en primer lugar, felicidades a todos, porque creo que nos lo estamos pasando muy bien, ¿no? Ha sido un ejercicio de primera. Y en segundo lugar, es una pregunta muy simple sobre formas políticas para toda la mesa, y es, ¿puede ser que su capacidad de mutación explique el éxito del Estado? Cuando uno estudia formas políticas, cuando uno analiza el feudalismo, cuando uno analiza el comportamiento de los imperios, cuando uno analiza las comunidades fragmentadas o acéfalas, que también las hay, las tribus y todo eso, lo que percibe es resistencia al cambio. Sin embargo, el Estado, que bueno, todos los que estudiamos se institucionaliza en el siglo XVII y empieza, ¿no? Sufre mutaciones a lo largo de su historia. O sea, el Estado es una forma política que hay que estudiarla desglosadamente, porque claro, tiene capacidad de cambio. Aprende de errores. Es como una especie de bicho que cambia de forma en función de la coyuntura de la sociedad a la que afecta y tal. ¿Es eso lo que explica su éxito? Porque lo queramos o no, el mundo es interestatal porque logró vencer a otras formas políticas, ¿no? Y si aprende, se le puede meter un virus, digamos, libertario para que en una de esas mutaciones conduzca a una sociedad más libre que le haga, exacto, progresivamente desaparecer, porque efectivamente yo sí estoy de acuerdo que no ha existido siempre y que no tiene por qué existir para siempre, Pero a lo mejor hay que aprovecharnos de su capacidad para mutar modificando los ambientes culturales, ¿no? Ese virus libertario se llama minarquismo, que es básicamente la adaptación del Estado a resistir la ideología libertaria. El problema es, a mí me parecería muy bien acabar con el minarquismo, pero ¿qué viene después? ¿Es mejor? ¿Es peor? Volvemos al minarquismo y hemos hecho un viaje en vano con mucho esfuerzo, mucho sacrificio para nada, viene algo peor, y esa es la cuestión que planteo. Pero sí, desde luego la capacidad de adaptabilidad al entorno del Estado puede explicar su éxito evolutivo. Vamos a ver, la misma fuerza, la misma fuerza que hace falta para llegar al minarquismo es la misma llegaría para llegar al anarquismo. Ahí el debate, porque es una fuerza de resistencia tal que tienes que contratar todo. Entonces digo, ¿por qué pararte ahí? Es la pregunta. Porque si ya que tienes fuerza y tienes ideologías y tienes valores para combatirlo, para reducirlo, ¿por qué no llegar hasta todo? Ahí está la cosa. Y después, que sí que muta, Edu. Porque que mute no quiere decir que mute para bien. Es decir, ayer hablamos de eso. Dije, claro, el tráfico de esclavos también evolucionó. Antes se hacía así a la brava. Esclavos ahora se hace desde Londres con GPS, ¿no? Y se hace con ese tráfico en divisas y pagan en bitcoins. O sea, evolucionó mucho el mercado y de todo tipo de piraterías y así. Eso no quiere decir que evolucionara para bien, que mutaron sí. Y sobrevivió el tiempo también ese tipo de tratas. Eso no sé si quiere decir que sea necesario para creer que continúen. Bueno, adelante, vamos. Bien, Juan Ramón, ya sabes que yo también creo en el Estado mínimo, lo más mínimo. Bueno, mínimo yo no posible. creo en el Estado mínimo, pero Sí, por desgracia sí. de momento no me queda otro remedio que tragármelo. Yo sí, yo creo que sí, que hay que ser pragmático, pero como estamos aquí hablando un poco también de estrategias y de comunicación y tal, ¿no crees que aunque solo sea como estrategia de negociación, quizás sea bueno pedir que desaparezca el Estado, porque al final lo que vamos a conseguir es
reducirlo. ¿No Bueno, crees pero yo creo sea... que eso es el anarquismo filosófico. El anarquismo filosófico es usted no tiene derecho a nada y por tanto no tiene derecho a exigirme nada y me lo tiene que dar todo, pero todo lo que sea posible. Yo quería hacerle 3 preguntas al señor Rayo. A ver si me convence. A ver si me convence de que hay más violencia en ausencia de Estado. Una es, ¿qué opina sobre la tregua de Navidad de 1914? Cuando los soldados alemanes e ingleses, el día de Nochebuena, se pusieron a cenar juntos, hicieron regalos y todo, en contra de las órdenes de sus estados. Otro es, ¿qué opina acerca de España, uno de los estados más antiguos, y también uno de los estados desarrollados que más guerras civiles ha sufrido? Y otro, ¿qué opina sobre los pequeños estados europeos de los años 30 y 40 que fueron todos arrasados por Hitler? ¿Que el Estado puede arrastrar a gente a la guerra en contra de su voluntad? Es evidente, eso es un bien público. Es decir, bien público como concepto económico. Es decir, tú estás aunque tú no creas o aunque tú no quieras, puedes tener que participar en esa guerra. Tú lo que dices es, en este caso concreto, esa guerra a lo mejor habría sido innecesaria. Tampoco lo sabemos. ¿Se fueron a cenar absolutamente todos los soldados o los que estaban más en la línea de frente? Los que sabían que iban... Claro, pero si tú hubieses... Es decir, dales el poder a esos soldados. Esos habrían a lo mejor llegado a un acuerdo, pero todos los que estaban detrás se habrían seguido matando o no. Y eso es lo que no sabemos. Y en todo caso, la cuestión es, si tú eliminas el Estado, no te va a invadir nadie, porque si te invade necesitarás articular una defensa y esa defensa se llama bien público y el bien público puede traer como consecuencia estas cosas, pero es necesario para articular la defensa. España, pues uno de los estados más antiguos y con más guerras civiles. Sí, pero es decir, guerras entre territorios, es decir, el mismo proceso de surgimiento de España antes de ser Estado, y es un proceso de conquista permanente, de conquista continua. Por tanto, tenías conquista permanente y conquista continua sin Estado. Por no hablar que sí... Para construir un Estado, efectivamente, pero lo que yo estoy diciendo, que no sé si mi tesis quizás no está quedando clara, es que puede haber procesos evolutivos que conduzcan inevitablemente a que aparezca el Estado. Si yo no estoy diciendo que eso sea bueno, necesario o positivo, digo que puede ser inexorable, y el hecho de que me digáis es que toda la historia los Estados han surgido, lo único que hace es validar mi tesis, no la vuestra. Perdón, creo que la crítica no va por ahí. A pesar de tener un Estado tan antiguo, porque hay tantas guerras dentro de él y no consiguió la paz. Sí, pero que antes, antes Sí. También las tenía, cuando en el proceso de surgir el Estado. Pero entonces habrá que ver cuál de las dos es mejor. No sé cuál de las dos es más violenta. Ahí está, supongo que luego una fuente de conflictos dentro del Estado puede ser que haya grupos dentro del Estado que no quieran convivir, grupos que hayan sido conquistados y que planten y presenten resistencia. Y eso es un Estado potencialmente inestable. Eso no significa que la desaparición de ese Estado signifique la desaparición de la forma estatal. A lo mejor si en España hubiese un Estado en Galicia, un Estado en Cataluña y un Estado en Galicia, habría menos conflicto. Pero eso no invalida el modelo de Estado. Lo que invalida es un determinado Estado como puede ser el español. Si tú me dices, en cualquier Estado que haya, siempre habrá más violencia que en cualquier Estado en cualquier situación sin Estado, pues entonces podrías tener tu punto, pero el hecho de que en un Estado haya violencia interna solo puede demostrar que ese Estado no es óptimo, entre comillas. Entonces el problema es de los gobernantes sobre el Estado, no es que haya el Estado en sí, es como el comunismo, el problema es que se hizo mal. No, es decir, tú te cargas ese Estado y te surgirán otros. Si tú me dices, si tú te cargas el Estado español, iremos a una anarquía cooperativa, voluntaria, donde nadie nos invadirá, etcétera, pues tendrías razón. Yo lo que digo, o mi intuición, a falta de que se me demuestre lo contrario, que me encantaría, es, si tú te cargas eso, te surgirán otros estados distintos. Y de hecho, no veo a ningún catalán o a algún gallego sí, pero ni a muchos gallegos pidiendo la secesión anarquista de España. Lo que piden es crear el Estado catalán, el Estado gallego, el Estado vasco. Como paso a la anarquía. Sí, bueno, eso... Eso algunos. Y muy brevemente, ¿los pequeños estados europeos fueron arrasados por Hitler? Prueba de que el Estado es una máquina depredadora muy potente que conquista máquinas depredadoras. Y los grandes también los conquistó, ¿eh? Sí. Bueno... Que al hilo del debate en defensa me gustaría
citar la guerra, la conquista romana de España, cuando conquistan las zonas cartaginesas, que es lo que defiende el profesor Bastos. Echan a los cartagineses, ya tienen una parte. Luego, conforme vas bajando estados cada vez más pequeñitos, los íberos, los celtas, les cuesta más. Y llegamos al norte, que son estructuras prácticamente tribales, y al final no pueden con ellas durante 200 años. Y los bancos no pudieron con ellos. No es tanto que no puedan como que no les interesa. Claro, es lo que estamos diciendo. Pero tú estás diciendo que está pero no les interesa porque son pobres, porque son 4 cabreros, no porque... No, eran cabreros como los otros. No es verdad, los ridículos son. Pero mi pregunta va al hilo de cómo mantenemos, una vez tenemos las estructuras liberales, cómo las mantenemos, porque siempre va a haber una fuerza contraria para volver al socialismo, y esto lo quiero enlazar con lo que ha dicho el profesor Bastos, de que el comercio es lo que lo que limita las guerras. Yo también creo en eso, pero en 1914, de un plumazo, nos cargamos el patrón oro, nos cargamos el comercio internacional, y eso no, por ejemplo, la libertad económica no fue un contrapeso. Es decir, la guerra se decía que iba a acabar en Navidad y la guerra no acabó en Navidad. La idea es que es el comercio que trae la paz, no que lo elimine de todo. Pero efectivamente, lo que dice usted, tan rica sería el País Vasco como sería el norte de Castilla, y serían igual de ricos. No creo que hubiera una gran diferencia de PIB entre unos y otros, andarían todos en cuevas o cosas así por el estilo. Simplemente no pudieron. Es decir, los romanos, con todo el poder de la tierra, no pudieron, porque el coste les era enorme, y aquellas tribus anárquicas tenían que ir ocupándolas una por una. Efectivamente, cortar la cabeza a los cartagineses fue bien fácil, a los otros no. Y al País Vasco nunca llegaron. Pues tenían piedras y cosas, pero no que fueran más pobres. Si son unidades políticas muy pequeñas, aparte que... No había unidades, eran... Sí, bueno, unidades políticas sí eran. Si eran tan pequeñas... Tribus, de calaicos y de gente. Bueno, pues eso, ahí mucho desarrollo económico no podía haber. Y de todas formas, insisto, conquistar una tribu es algo relativamente trivial. Lo que pasa que... ¿para qué vas a conquistar tribu tras tribu tras tribu si el beneficio económico que vas a extraer es muy escaso? Eso fue su defensa. Bueno, pero porque el beneficio económico es muy escaso. Bueno, nos queda tiempo para Tomás. Bueno, los tampoco pudieron, Yo voy a hacer muy turno porque tengo demasiadas cosas y a escribir un artículo o lo que sea, pero me gustaría resaltar que a ver si entendéis lo que está haciendo Rayo. Si Rayo tiene todas las simpatías del mundo a favor del anarcocapitalismo, pero está reconociendo sinceramente con honradez intelectual que tiene problemas el anarcocapitalismo y que mientras no lo resolvamos, pues seguirán ahí. Eso no quita que el minarquismo también tenga problemas. Entonces, en este caso los hemos tratado menos, pues porque nos divierte más, nos interesa más el tema del anarcocapitalismo, pero ya está. Los dos tienen problemas y hay que reconocerlos honestamente. Lo elaboraré por escrito, pero muchos de los argumentos que estáis dando en defensa del anarcocapitalismo son meras anécdotas residuales, marginales, que reflejan que no vais un poco al núcleo del problema y que todo es en los flecos. Ya os lo escribo. Esos ejemplos como que si no tienes un gobierno es más difícil que te conquisten. No, es más difícil o más fácil porque no tienes tu defensa organizada. Si ellos realmente se quieren poner, te establecerán ellos el gobierno. Pero te estoy poniendo ejemplos que no fueron capaces. Es decir, la inmensa mayoría son anomalías o cosas que no merecen la pena. No merecen la pena, no. Merecen la pena igual que los demás. Lo que pasa es que no pueden, que es muy distinto. Última pregunta. Dice el moderador. Pero luego le preguntéis en privado. Muy bien, muy rápido, para Bastos, 2 ejemplos. Pues has puesto el ejemplo de Suiza, que es muy típico, pero la mili en Suiza para armar a la población, digamos que se impone desde el Estado suizo. Sí, la mili en Suiza. No lo defendí como luego, ejemplo. Sí, anécdotas que dice Capella, luego... has citado algo de la antigua Grecia y la guerra del Peloponeso la ganó Esparta sobre Atenas, que era la liga organizada. Dije contra los persas. Pero contra los persas ganaron. No pudieron con ellos, después tenían peleas entre ellos. Pero también los atenienses también participaron en la guerra. Bueno, no voy a debatir eso. No, y la Europa medieval, dividida en 400 estados, no pudieron ni los hunos, ni pudieron los mongoles, no pudo nadie con ellos. Fue más difícil. En cambio, grandes imperios como el chino los conquistaron. Sí, lo que quiero decir con esto es que igual atiende a otros factores, no solo el... Ya. Y luego para Rayo... la pregunta de nuevo que ¿por qué si es aplicable el modelo legal basado en acuerdos voluntarios en política exterior y no entre individuos, digamos? Sí, no, bueno, se podría decir,
se podría llegar hipotéticamente a un modelo de acuerdos privados entre individuos tipo la reproducción del modelo internacional, pero primero, en el modelo internacional es un modelo parcialmente atemperado por el hegemón estadounidense, es decir, tampoco es un modelo absolutamente libre y absolutamente voluntario, ni mucho menos. Segundo, estamos hablando de menos unidades políticas, estamos hablando de acuerdos sobre aspectos donde ya hay una especie de preacuerdo entre ellos, es decir, no están negociando sobre cuestiones en las que se les diferencie mucho, es decir, no están fusionando el derecho penal de Arabia Saudí con el derecho penal de España, ni de lejos. Y además, por último, es que es una negociación no para sí mismos, sino para sus súbditos. Y aquí, claro, la clase política de España puede estar interesada en negociar con la clase política francesa con respecto a los demás, pero no con respecto a sí mismos. Y eso es lo complicado. Un individuo negocia con respecto a sí mismo y con respecto a su libertad. Con lo cual, claro, ¿yo voy a dejar que tú me encarceles? Pues no, me voy a resistir. ¿Yo voy a dejar que tú encarceles a mi súbdito? Pues si no tengo ningún interés especial con él, sí. No, pero supongo que su idea va que porque el mero hecho de que esté en conflicto, también supongo que el presidente de Francia estaría encantado de poseer toda España y toda Alemania, y estaría en conflicto. Pero digo que a pesar de tener intereses en conflicto, son capaces de cooperar. Y digo, si son capaces de cooperar entre ellos, ¿por qué las personas no son capaces de cooperar entre sí? La cuestión es, si España dijera, me desarmo, ¿serían capaces de cooperar? No lo sabemos, porque ahí existe una amenaza creíble de, si tú me invades, yo me voy a defender, como no nos queremos destruir mutuamente, pactamos. Si no está esa unidad política que organiza la defensa, ¿seremos capaces de pactar igualmente? Es más dudoso. Bueno, señores, esto es el nuestro fin. Yo creo que se merece un aplauso.